Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 33. Capítulo 33. A primera vista, todo parece ser mi guapo yo más joven. Dragón, ¿qué planeas hacerle exactamente a mi ayudante y a mi barco? La voz de Kizaru resonó en el Den Den Mushi. Su característico tono perezoso ahora estaba impregnado de una innegable intención asesina. ¿Se está preparando el ejército revolucionario para declarar la guerra a los marines? Me llevó mucho tiempo encontrar un ayudante que se adaptara tan perfectamente a mis gustos, reflexionó Kizaru internamente, a un mundo de distancia. Ese chico, Mike, con su atractivo físico, es como verme a mí mismo de joven. Atrevido, desenfadado y un maestro en hacer lo mínimo. Ahora, su hombre ha sido derrotado, y Dragón está a punto de hundir mi barco. ¿De verdad puedo dejarlo pasar? En el peor de los casos, me dirigiré a Logeto una hora mismo, ataré a Dragón y haré que lo arresten. Otro gran logro para el récord, y otra excusa perfecta para solicitar unas vacaciones de un mes borsalino. La frente de Dragón se frunció. Nunca había esperado que Smoker tuviera una línea directa con un almirante. Pero no importaba. Incluso si Kizaru se fuera de Marineford ahora, tardaría semanas en llegar a East Blue. Para entonces, ya habría desaparecido hace tiempo y Luffy estaría perdido de forma segura en las caóticas corrientes del Grand Line. El mundo espera nuestra respuesta. La voz de Dragón era baja y resuelta. Kizaru, debo asegurarme de que un hombre zarpe a esta isla sin obstáculos. En cuanto a tu barco, mis disculpas. Sus palabras llevaban una frialdad inquebrantable, preparado para afrontar cualquier consecuencia. Al otro lado de la línea se oyó una risa suave. ¿Naciste en el reino de Goa, verdad, Dragón? Preguntó Kizaru con ligereza. ¡Qué coincidencia! Las pupilas del dragón se contrajeron abruptamente. Un estallido de ruido resonó en el Den Den Mushi. El clamor inconfundible de un mercado bullicioso, mezclado con acentos distintivos que no había oído en años. Los acentos de su tierra natal. Kizaru, está en el reino de Goa. De hecho, está en el East Blue. Esto, la voz de Dragón era un gruñido bajo, lleno de incredulidad y un toque de ira fría. Kizaru, ¿qué estás haciendo en el East Blue? Bueno, por supuesto, es para algo importante, respondió Kizaru con un tono pausado y burlón. Y ya estoy en camino. Llegaré a Logeto en 10 minutos. Tú y el hombre al que tanto quieres proteger, no escaparán. Con esas últimas palabras amenazantes, Kizaru colgó abruptamente. Un escalofrío recorrió la columna de Dragón. Un error de cálculo. Uno fatal. Con las habilidades de velocidad de la luz de la fruta Glint Glint, 10 minutos era una estimación generosa. Una oleada de ansiedad brotó en su corazón. Si Kizaru interceptara el barco de Luffy, todo esto sería en vano. Su único propósito aquí era ver a su hijo sano y salvo en su viaje. El mejor curso de acción ahora era el único curso de acción. Te acompañaré yo mismo al Grand Line, Luffy. El resto del viaje lo decides tú. Con ese pensamiento, Dragón respiró profundamente. Una poderosa ráfaga de viento lo levantó de los muelles y su cuerpo se elevó como un águila, volando rápidamente en la dirección en la que había desaparecido el Going Merry. Smoker lo vio irse con una expresión sombría. Exhaló lentamente una nube de humo y luego saludó a sus hombres con la mano. Vamos. Rescaten al marine que cayó al agua. Luego se subió a su motocicleta de 3 ruedas, la Billower Bike, y aceleró por la superficie del agua, persiguiendo a Dragón. ¿Puede su bicicleta atravesar el agua? Si un almirante estaba a punto de llegar, podría aprovechar la oportunidad para finalmente capturar a la tripulación del sombrero de paja. Tos, tos. Kuro, después de haber sido sacado del mar agitado por un equipo de marines, tosió violentamente, escupiendo una bocanada de agua de mar y sangre, con el rostro mortalmente pálido. Sus gafas estaban rotas, pero sus ojos ardían con una intensidad inusual. Bien, murmuró débilmente, con una leve sonrisa de alivio en su rostro. El buque de guerra está a salvo. Entonces, el dolor y el agotamiento finalmente lo abrumaron. Sus párpados se volvieron pesados y cayó en la inconsciencia. Mientras la tormenta de la revolución tocaba tierra brevemente y luego se desvanecía en los muelles de Logeto, una escena muy diferente y mucho más agradable estaba llegando a su fin en otra parte de la ciudad. En una habitación lujosa y poco iluminada del barrio rojo, el aire era cálido y estaba ligeramente perfumado. Mike y las 2 hermosas mujeres estaban profundamente dormidos, enredados en sábanas de seda. Buru buru buru, buru buru buru, el sonido agudo e insistente de un Den Den Mushi rompió el apacible silencio.
Los ojos de Mike se abrieron de golpe y su mente se despejó instantáneamente de un sueño profundo y satisfactorio. Reconoció el tono de llamada específico. El comandante Hayes y los demás miembros del cuartel general estaban en otras habitaciones. Kuro estaba en el buque de guerra. Nadie de su entorno inmediato lo llamaría a esa hora a menos que fuera una emergencia grave. La única otra persona que tenía este número, el viejo Kizaru. ¿Qué quiere? Pensó, frunciendo el ceño con fastidio. Él sabe que no debe perturbar mi tiempo libre a menos que sea urgente. La mirada de Mike se agudizó. Envolvió el Dendenmushi con una ola de haki de observación, silenciando instantáneamente su timbre antes de que pudiera despertar a los gemelos. Con un movimiento rápido y silencioso que ni siquiera hizo crujir las sábanas, salió de la cama y cruzó la habitación. Los dos gatitos que dormían a su lado apenas movieron, solo suspirando contentos mientras dormían. Mike sonrió levemente mientras recogía el Dendenmushi y cerraba con cuidado la pesada puerta del balcón detrás de él para sellar la habitación en silencio una vez más. Reclinándose en un lujoso sillón, encendió un nuevo cigarro y finalmente respondió a la llamada. En el momento en que se realizó la conexión, la cara del caracol se transformó en la de un anciano perezoso con gafas de sol. Hola, mi querido ayudante Tilde, dijo la voz de Kizaru arrastrando las palabras desde el receptor. Tu hombre fue golpeado. ¿Qué coño? Los ojos de Mike se volvieron agudos al instante y el comportamiento perezoso después de una siesta desapareció en un instante. Se sentó derecho y el humo del cigarro se congeló en el aire. ¿Mi hombre? Repitió, con la voz peligrosamente baja. ¿Te golpearon? Sí, confirmó Kizaru, con su voz todavía exasperantemente casual. Lee los 40 capítulos siguientes y apóyame en Patreon. Patreon. com/Neuvi Translator Comentario 2 Comentario Votar Capítulo 34. Capítulo 34. Una luz que puede quemar el hielo y soportar el magma. Solo puedo decir que es invencible. ¿Qué pasó? La voz de Mike era aguda, un repentino presentimiento le oprimía el pecho. La voz de Kizaru al otro lado del Dendenmushi se volvió solemne. Dragón apareció en Logetorun. Golpeó a nuestra gente. Una pausa. ¿Por qué atacaría a nuestra gente? Mike frunció el ceño. ¿Dragón? Sabía que el líder revolucionario debía estar en la ciudad para despedir a Luffy, pero eso no debería tener nada que ver con él. Solo se había enfrentado a Zoro y no había puesto un dedo sobre sombrero de paja. ¿Cómo podría esto preocuparle? La razón exacta no está clara, el tono de Kizaru se volvió más urgente, pero Dragón convocó una tormenta e intentó destruir mi nave de guerra. Hizo una pausa para lograr un efecto dramático. Ese hombre cuya recompensa me hiciste revocar, Kuro, interceptó la tormenta. Después de eso, cayó. Gravemente herido e inconsciente. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Los latidos del corazón de Mike se aceleraron violentamente. Su expresión, una vez relajada y somnolienta, se endureció en una máscara de incredulidad. Kuro. Prácticamente saltó de su silla, mordiendo tan fuerte su cigarro que casi lo partió en dos. Maldita sea. ¿A Kuro le dieron una paliza? ¿Le hirieron de gravedad? Sentía como si su corazón estuviera siendo apretado con una tenaza. ¿A quién le importa si la nave de Kizaru tiene algunos rasguños? ¿Y qué si Smoker recibe una paliza? ¿Pero Kuro? Él era el administrador jefe designado personalmente por Mike, la clave para todo su futuro de días de ocio en la sede. Él fue la base de su vida cómoda. Sin Kuro a su lado para manejar los interminables y tediosos asuntos de un capitán del cuartel general, ¿cómo podría disfrutar de su vida sin preocupaciones? ¿Cómo podía holgazanear durante las horas de trabajo, leyendo ociosamente el periódico? ¿Cómo podría disfrutar de sus tardes, tomando una copa en un bar tranquilo o deleitándose con el cálido y gentil abrazo de las bellezas del vecindario? La mente de Mike, por primera vez en mucho tiempo, se inundó de un pánico absoluto y absoluto. Se imaginó un futuro sin Kuro. Se vio enterrado bajo montañas de papeleo militar, pilas de documentos amontonándose en su escritorio, un flujo interminable de tareas y responsabilidades que se sucedían una tras otra, sin dejarle espacio para respirar. Vio una vida de trabajo hasta altas horas de la noche, devorando cenas frías, sin relajación, sin diversión, sin paz. Sin Kuro, murmuró Mike, apretando los dedos inconscientemente. Me ahogaría en esos documentos. La carga de trabajo se acumularía hasta aplastarme. Mi vida se convertiría en un trabajo. Aquella vida cómoda y fácil por la que tanto había trabajado se acabaría, sin nadie que pudiera aliviar sus cargas. Podrían matarme ahora mismo.
¿Necesito intervenir? La voz perezosa de Kizaru llegó a través del Denden Mushi, sacando a Mike de su visión de pesadilla. Estaba a punto de dirigirme a Logeto-un de todos modos. Mike respiró hondo y temblorosamente, obligándose a calmarse. El pánico desapareció y fue reemplazado por algo frío, agudo y absolutamente furioso. Viejo, dijo Mike con firmeza, su voz ahora era fría y resuelta. No te metas en esto. Hizo una pausa, con un destello de peligrosa determinación en los ojos. Me encargaré de ello yo mismo. Una furia ardiente se encendió en su pecho. Casi había perdido a su subordinado más indispensable. Casi había perdido la vida pacífica que había estado construyendo. Casi había sido devorado por aquella marea interminable de deberes militares. Dragón, un destello frío brilló en los ojos de Mike. No dejaré que esto pase. Me voy ahora, dijo en voz baja, antes de colgar con decisión. Mientras Kuro estuviera vivo, las semillas Senzu que tenía podían curarlo. Primero necesita comprobar cómo está su hombre. Entonces, alcanzaría a Dragón y le haría pagar. Mike se puso rápidamente su traje y se colocó la capa de justicia sobre los hombros. Inclinándose ligeramente hacia adelante, saltó desde el balcón. Su cuerpo era un borrón mientras corría hacia los muelles. Hola tilde después de que terminó la llamada, los labios de Kizaru se curvaron en una sonrisa divertida. El ayudante está cabreado, ¿eh? Esto se está poniendo interesante. Se reclinó en su silla, recordando la danza de la cabeza de dragón del halo solar que había presenciado de Mike. Su gran poder le había dejado una profunda impresión. Los tres almirantes eran considerados monstruos no solo por sus frutas del diablo, sino por su dominio en otras áreas. Y para Kizaru, esa área era la esgrima. Ese corte de Mike no solo había deslumbrado a Mihawk, sino que Kizaru también había captado algo de su esencia. Cuanto más fuerte sea mi ayudante, mejor, un destello de satisfacción brilló en los ojos de Kizaru. Si puede encargarse de más misiones para mí en el futuro, por supuesto que querría mantener oculto un talento como ese. Con un ligero movimiento de su muñeca, una espada abrasadora de luz pura se materializó en su mano, irradiando un brillo amarillo cegador y un calor intenso. Esta era una nueva técnica que había desarrollado después de observar a Mike. Una espada ligera de alta temperatura capaz de derretir acero. El sol y el brillo, ¿eh? Murmuró Kizaru, blandiendo la espada con destreza. Me pregunto qué caras pondrán Sakazuki y Kuzan al ver esto. Una luz que puede quemar el hielo y resistir el magma, G. Se rió para sí mismo, imaginando las caras atónitas de sus colegas. Aunque mi ayudante ha decidido ocuparse personalmente de las cosas, reflexionó, con un brillo de travesura juguetona en sus ojos. Dragón no es un tipo fácil de vencer. Supongo que iré a echar un vistazo. Si mi ayudante recibe una paliza, siempre puedo hacer una entrada heroica y audaz. En un instante, un rayo de luz amarilla se disparó hacia el cielo, a toda velocidad hacia Logeto-un como una estrella fugaz. Lee los 40 capítulos siguientes y apóyame en Patreon. Patreon. /Movie Translator Comentario 6 Comentario Votar Capítulo 35. Capítulo 35. Objeto dorado. Talento Aki del Conquistador. El hospital marino de Logeto-un fue un faro de calma frente a la tormenta aullante. Zas. Una figura descendió del cielo y aterrizó silenciosamente en el suelo empapado. Vestido con un traje impecable y con su capa de justicia ondeando tras él, la llegada de Mike fue silenciosa pero tenía un peso intimidante que parecía congelar el aire a su alrededor. Entró rápidamente en la habitación del hospital de Kuro. Capitán, Mike. Acostado en la cama, Kuro abrió débilmente los ojos y su voz era un susurro bajo y ronco. Su cuerpo estaba envuelto en gruesos vendajes, un claro indicador de la gravedad de sus heridas. Intentó sentarse, un acto reflejo de respeto, pero una fuerte inhalación y un gesto de dolor lo dejaron inmóvil. Quédate abajo, dijo Mike, con voz suave pero firme mientras se inclinaba sobre la cama. Un destello de genuino alivio brilló en sus ojos. Al ver que Kuro estaba consciente y podía hablar, finalmente sintió que la pesada piedra en su corazón comenzaba a levantarse. Aunque le habían dicho que Kuro simplemente estaba herido, presenciarlo de primera mano realmente disipó su preocupación persistente. No había manera de evitarlo. El verdadero talento administrativo era un bien invaluable, más raro que cualquier fruta del diablo en este mundo infestado de piratas. Desde que prometió su lealtad, Kuro se ha desempeñado excepcionalmente, demostrando no solo ser leal y confiable, sino también poseer una comprensión clara de su papel. Para Mike, Kuro era un activo invaluable.
Con él cerca, Mike podía realmente disfrutar del arte de relajarse. Mike sacó una semilla senzu de su bolsillo y la arrojó suavemente a la boca de Kuro. Trague esto. Kuro luchó pero logró tragar el frijol. En un instante, una cálida y pura oleada de energía se extendió desde lo más profundo de su cuerpo. El dolor punzante de sus heridas casi desapareció, y su condición comenzó a mejorar a un ritmo asombroso. Sintiendo la milagrosa recuperación de la semilla senzu, Kuro dejó escapar un suave suspiro de asombro. Esta es la maravilla del Capitán Mike, posee objetos poderosos y misteriosos. Había revisado todos los libros sobre el buque de guerra y no encontró ningún registro de nada parecido a una semilla senzu. Desde el momento en que resultó herido hasta ahora, el capitán había corrido personalmente a atender sus heridas. Esto no hizo más que reforzar la convicción de Kuro. Había elegido al hombre adecuado a quien seguir. Capitán, lo siento, le he causado problemas. El tono de Kuro era sincero, sus ojos tenían un rastro de culpa por su fracaso. Tonterías, dijo Mike dándole una palmadita en el hombro y con un tono tranquilizador en su voz. Lo has hecho bien. No me has decepcionado. Después de todo, pensó Mike con un destello de orgullo. Todos los marines de Logeto Un saben ahora que uno de mis hombres se mantuvo firme y resistió una tormenta del dragón revolucionario. Eso es un verdadero alarde, ¿verdad? Él asintió, satisfecho con los efectos del senzu Bean. Sistema hecho a medida, calidad garantizada. Que descanses, dijo con un tono tranquilo pero cariñoso. Ya hiciste tu parte. Dicho esto, Mike se giró, su capa ondeó mientras su expresión pasaba de la preocupación a una resolución fría y dura. Yo me encargaré del resto. Sin más demora, se disparó hacia el cielo como un borrón de movimiento mientras corría en la dirección en la que el Going Merry había desaparecido. Mientras se movía, su mente trabajaba furiosamente, juntando las piezas de los acontecimientos que habían sucedido recientemente. Dragón no atacaría un buque de guerra de la Marina sin una muy buena razón, pensó. Atacar la nave personal de un almirante no es un crimen menor. Debió de ver mi duelo con Zoro. Vio el poder que demostré, vio mis fuerzas de élite y entró en pánico. Temía que fuera una amenaza para el viaje de Luffy, así que intentó destruir mi barco para que Luffy pudiera escapar sin problemas. La lógica era sólida. Pero no importaba. No les hice nada, murmuró Mike, con su voz gruñendo. Incluso le regalé a Zoro una nueva técnica para que la desarrollara. ¿Y cuál es mi recompensa? Golpearon a mi hombre. Casi destruyeron mi herramienta más poderosa e importante. Casi, me obligaron a hacer papeleo. La sola idea, el horror de un futuro lleno de informes y responsabilidades interminables, encendió por completo su furia. Dragón. Apretó los puños y su mirada se volvió fría y furiosa. Si no desahogo esta ira, no me sentiré en paz. Y si no estoy en paz, ¿cómo podré mantener un buen humor? Como si fuera una señal, un sonido familiar resonó en su cabeza. Timbre. Debido al extremo disgusto del anfitrión, el sistema feliz ha activado el protocolo de emergencia 1. Las probabilidades de obtener objetos han aumentado drásticamente. Un objeto de 10 ahora tiene la mayor probabilidad de obtener un objeto de nivel dorado. Oh, oh. Como era de esperar de mi maravilloso sistema. Pensó Mike, con su furia momentáneamente atravesada por un destello de excitación. Sabe cómo animarme. Revisó su saldo en silencio. Puntos felices. 9036. Había gastado casi todo en mejorar el conducto del dios demonio para Kuro. 9000 puntos fueron suficientes solo para 9-10 tiradas. No había garantía de conseguir algo bueno. Su estado de ánimo, que había mejorado brevemente, comenzó a decaer nuevamente. Timbre. El sistema detecta la insuficiencia de puntos de felicidad del anfitrión y su extrema infelicidad, lo que cumple con las condiciones del protocolo de emergencia 2. El sistema le otorgará al anfitrión una suma de puntos de felicidad. Que el anfitrión mantenga un buen humor en todo momento. Banzai. Puntos de felicidad más 100.000. Sistema. Maldito bastardo. Mike no pudo evitar sonreír. La afluencia de puntos le había quitado casi toda frustración. La rabia que lo había estado consumiendo hace unos momentos se disipó, reemplazada por la vertiginosa emoción de un adicto al gacha con la billetera llena. Está bien, decidió. Su humor había mejorado significativamente. Simplemente le daré una severa advertencia a Dragón. Dígale que mantenga sus asuntos revolucionarios lejos de mi vida cómoda sistema. Declaró con voz triunfante. Dame, el tirón definitivo. Todo.
Mientras sus palabras se desvanecían, la rueda gacha en su mente giraba a una velocidad frenética, irradiando una luz deslumbrante y cegadora. Colores de todos los matices brillaban y se arremolinaban. Timbre. Con un sonido nítido y definitivo, estalló un torrente de resplandor dorado puro y sin adulterar, que envolvió toda la interfaz con su luz brillante. Objeto de nivel dorado obtenido. Despertar del Aki del Conquistador. Lee los 40 capítulos siguientes y apóyame en Patreon. Patreon. com/Movie Translator comentario 3 comentario. Votar capítulo 36. Capítulo 36. Aparece el techo, los 4 emperadores se inclinan. Timbre, 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 3 sonidos nítidos resonaron como truenos en los oídos de Mike, como si abrieran las puertas a algún poder misterioso. 3 artículos dorados seguidos. Los latidos del corazón de Mike se aceleraron abruptamente y sus ojos brillaron con una emoción no disimulada. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que vio un objeto de oro? Demasiado tiempo. Ni siquiera podía recordar la última vez. Pero ahora, finalmente, la suerte estaba de su lado. Hoy fue el rey del gacha. Déjame ver qué objetos dorados cayeron esta vez. La mirada de Mike se fijó en los objetos que brillaban con un tono dorado. Cada segundo de espera parecía ponerle los nervios de punta. Talento Aki del Conquistador. Solo a través del dominio supremo uno puede reinar sobre todo. La voz del sistema resonó en la mente de Mike, firme y poderosa, como la reverberación de un cuerno antiguo, despertando un temor irreprimible en su corazón. La voz parecía tener una presión invisible que congelaba el aire que lo rodeaba. Objeto de nivel oro. Rango actual. 3 estrellas, máximo. 5 estrellas 1 estrella. El anfitrión despierta el talento Aki del Conquistador. En esta etapa, el anfitrión desconoce este poder. A menudo se manifiesta durante emociones intensas como la rabia, capaz de dejar inconsciente a quienes están cerca pero que carece de un control preciso. 2 estrellas. A medida que la fuerza mental mejora, el anfitrión obtiene control consciente sobre ella. Desde el momento hasta la intensidad y el alcance del efecto, todo está bajo el mando del anfitrión. En batallas contra numerosos enemigos, su poder se vuelve inmenso. 3 estrellas. Un verdadero gobernante de mente, habilidad y cuerpo. Con solo elevar su presencia, el anfitrión puede desatar el Aki del Conquistador en todas direcciones. Puede activar el Aki del Conquistador a voluntad. Su fuerza opresiva puede sacudir enormes buques de guerra, e incluso los guerreros veteranos pueden derrumbarse al cruzarse con el ejército. 4 estrellas. El Aki del Conquistador asciende al nivel Dios. El anfitrión domina la infusión Aki del Conquistador, recubriendo armas o ataques físicos con ella para mejorar su poder, lo que permite golpes tangibles contra enemigos sin contacto directo. 5 estrellas. El Aki del Conquistador alcanza su punto máximo, superando a todos en este nivel, incluso los yonkos se inclinarán ante ti. Con cada línea del sistema, un brillo intenso apareció en los ojos de Mike. La alegría surgió dentro de él. No está mal. El Aki del Conquistador que tanto ansiaba finalmente apareció. Y los 3 objetos dorados eran para el Aki del Conquistador, lo que me llevó directamente a las 3 estrellas. Desde el vago despertar inicial hasta alcanzar las 3 estrellas, Mike podía sentir que su conexión con este mundo se hacía cada vez más fuerte. El Aki del Conquistador surgió dentro de él, una fuerza invisible fluía por sus venas. 3 estrellas, a un paso de las 4 estrellas. Por ahora, esto es más que suficiente, Mike murmuró para sí mismo. Después de todo, solo soy un capitán de cuartel general. ¿A qué tipo de misiones difíciles podría enfrentarme? Si hay problemas, puedo llamar a Kizaru. No pudo evitar reírse. Si el cielo cae, el almirante Kizaru lo sostendrá. Pero al momento siguiente, su expresión se volvió seria. Es hora de probar este nuevo poder. La mirada de Mike se agudizó levemente y el aire circundante pareció congelarse instantáneamente y la presión se disparó. Un aura poderosa brotó de su cuerpo, sacudiendo el aire. La abrumadora presión incluso agitó la superficie del océano, creando ondas. Este es un ataque Aki indiscriminado. Mike respiró hondo, cerró los ojos y dejó que su mente se tranquilizara. Su energía se acumuló rápidamente en su pecho como una tormenta, una fuerza tremenda creció dentro de él, devorando todo a su alrededor. A continuación, ataques de precisión. Mike apretó los puños ligeramente, los músculos de sus brazos se tensaron mientras el Aki del Conquistador dentro de él surgía como olas furiosas, extendiéndose rápidamente.
Bajo su control consciente, el Aki cortó el aire como una espada invisible, deslizándose según su voluntad, cortando el mar distante, exudando una sensación intangible de opresión. La energía se extendió por todo el espacio, haciendo vibrar cada centímetro, como si nada pudiera escapar a su alcance. Mike encendió un cigarro tranquilamente, dio una calada profunda y exhaló lentamente mientras el humo se elevaba en el aire. Había probado tanto ataques indiscriminados como de precisión. Ahora era el momento de probar un enfrentamiento de Aki del Conquistador. Por coincidencia, estaba planeando darle una lección a Dragón. Mantenerlo a él y a su ejército revolucionario a distancia. Había escuchado durante mucho tiempo que la familia Monkeire era un linaje de usuarios del Aki del Conquistador. Entonces Mike pisoteó con fuerza el aire y su figura se lanzó hacia adelante como un rayo, atravesando el viento mientras se dirigía directamente hacia Grand Line. Su cuerpo se fusionó con el viento, su velocidad era similar a la de una bestia corriendo en la noche. Dragón, te pondré a prueba. Veamos qué Aki del Conquistador es más fuerte. Cerca de Grand Line en el East Blue. Nubes oscuras se extendían, relámpagos destellaban y truenos rugían. El Going Merry luchó contra la tormenta, con su casco balanceándose violentamente y a veces siendo tragado por imponentes olas. Sin embargo, cada vez se abría paso obstinadamente y cargaba con valentía hacia Grand Line. Detrás del Going Merry, el sonido de otro barco pirata resonó a lo lejos. Un barco que ondeaba la bandera pirata de un payaso lo seguía de cerca. Como antiguo aprendiz del barco del rey pirata, Buggy no podía soportar ser derrotado tan fácilmente por un mocoso que usaba sombrero de paja. A sus ojos, no había razón para una pérdida tan humillante. Incluso después de regresar al nostálgico Grand Line, aplastaría personalmente a la tripulación del sombrero de paja y haría que Luffy pagara por llamarlo Nariz Roja. Más lejos en el mar, una motocicleta de 3 ruedas atravesó la tormenta a toda velocidad, levantando olas mientras Smoker cortaba las aguas turbulentas y se acercaba rápidamente al Going Merry. Justo adelante está la entrada al Grand Line. Nami levantó su telescopio, sus agudos ojos brillaban de emoción, sus labios se curvaron en una sonrisa como si no pudiera esperar a explorar las aguas más misteriosas que la esperaban. Impresionante. Luffy levantó las manos y gritó con euforía. Grand Line, allá vamos. ¡Guau! Usopp sonrió ampliamente y aplaudió con entusiasmo. Nami-Swan, ¿qué tal un vaso de mi jugo de amor especialmente elaborado? Sanji salió de la cocina con una bebida de color brillante, esquivando hábilmente la lluvia mientras se la presentaba a Nami, sus ojos llenos de adoración por la chica. En Grand Line habrá oponentes más fuertes, ¿verdad? Zoro se apoyó contra la puerta de la cabaña, con la mirada firme y una leve sonrisa en sus labios. Solo enfrentándome al verdadero poder puedo volverme más fuerte. Miauk. Micro. Me haré más fuerte. Zoro hizo un juramento en silencio en su corazón. Muy por encima del mar, Dragón, vestido con una capa verde, observaba en silencio el viaje del Going Merry. En medio de la tormenta, el Going Merry apareció minúsculo pero resuelto bajo su mirada. De pie en el aire, observó con calma, con una leve sonrisa curvándose en las comisuras de sus labios. Esa sonrisa transmitía profundas expectativas, así como una determinación y convicción tácitas. Luffy, tu aventura está por comenzar. Si este es el camino que has elegido, entonces sigue adelante. Persigue tu propio futuro. Pero de repente, Dragón sintió un aura que se acercaba sigilosamente, como una corriente subterránea oculta dentro de la tormenta. Sus ojos se agudizaron mientras inclinaba ligeramente la cabeza y levantaba las cejas con leve sorpresa. El aura avanzó con una presión abrumadora, como si quisiera destruir todos los obstáculos en su camino. Los instintos del dragón le dijeron que no se trataba de un enemigo común. Era un poder inmenso que se acercaba rápidamente a su posición. En la tormenta lejana, las olas y los relámpagos parecían separarse ante una fuerza invisible. Una figura afilada como una espada atravesó el cielo. Al emerger de la tempestad, el hombre permaneció erguido, con un porte firme y autoritario. Vestido con un traje impecable, su postura permaneció inalterada ante los vendavales, tan inamovible como una montaña. Kusanagi no Tsurugi se balanceaba suavemente en su cintura, sus bordes exudaban un aura demoníaca escalofriante. Sus débiles tintineos, apenas audibles por el viento, parecían anunciar una tormenta inminente. La capa de justicia ondeaba ferozmente detrás de él, irradiando autoridad y resolución innegables. Capitán del cuartel general de la Marina Mike. Lee los 40 capítulos siguientes y apóyame en Patreon. Patreon.
com/Neuvi Translator comentario 6 comentario votar capítulo 37. ¿Estás loco? ¿Crees que puedes con el dragón? La tormenta rugió y el cielo amenazó con romperse. El vendaval azotó violentamente la capa verde del dragón, cuyos pliegues ondeaban como las alas de un pájaro grande y terrible. Se mantuvo firme contra el viento, con expresión tranquila pero profunda, sintiendo la creciente tensión en el aire a medida que el joven marine se acercaba. Joven capitán de marina, los ojos de dragón se posaron en Mike. Un destello de duda cruzó su mente. Este era el mismo tipo que había parecido tan perezoso e indiferente en los muelles. Pero el hombre que tenía delante ahora irradiaba un aura completamente diferente. Su imponente presencia parecía congelar el aire. Cada uno de sus pasos ejercía una presión silenciosa y aplastante. Cuando habla en serio, ¿tiene esa presencia? Pensó Dragón, atónito por dentro. ¿Son todos los capitanes del cuartel general tan fuertes ahora? Dragón, la voz de Mike era baja y fría, cargada de una inconfundible amenaza. Escupió el trozo roto de su cigarro en el mar agitado. ¿Crees que puedes simplemente irte después de herir a mis hombres? ¿Tus hombres? Dragón frunció el ceño, su mente corriendo para descifrar el significado detrás de las palabras. Después de un momento, sus ojos se aclararon con la comprensión. ¿Ese marine que interceptó mi tormenta, era uno de los tuyos? Recordó al hombre que se mantuvo firme, rebosante de coraje y espíritu que dejó una profunda impresión. Así que eso es todo, se dio cuenta Dragón. Este tipo vino por él. Correcto, dijo Mike, con voz tan fría como la lluvia. Kuro es mi mayordomo jefe designado personalmente. Hizo una pausa, su mirada tan afilada como una espada, como si pudiera atravesar el corazón de Dragón. Si lo hubieras matado accidentalmente, ¿quién se ocuparía de todos los asuntos triviales por mí? Tan pronto como las palabras cayeron, un destello de fría resolución brilló en los ojos de Mike. Esta deuda, vamos a saldarla como es debido. El aire parecía congelarse y el mismo viento aullante parecía contener la respiración. Una risa fría y sin humor resonó en el corazón de Dragón. Le di una paliza a su subordinado, así que no me sorprende que viniera a llamar a mi puerta. Pero entonces sus ojos se volvieron aún más fríos. Smoker intentó impedir que mi hijo zarpara, y ahora este capitán se atreve a desafiarme directamente. El título de el peor criminal del mundo ha perdido todo su poder. Una oleada de intenso resentimiento surgió en su interior. ¿Un simple capitán del cuartel general se atreve a actuar con tanta audacia hacia él? El puño cerrado del dragón se apretó y sus nudillos crujieron como un trueno. El viento a su alrededor comenzó a aullar en respuesta a su voluntad. Ya que ese es el caso, gruñó, su voz era como un rugido antiguo. Que el mundo sea testigo una vez más del poder del peor criminal del mundo. La ira ardía en sus ojos y todo su ser irradiaba una presión abrumadora. En lo más profundo de su corazón, una furia que había estado latente durante mucho tiempo comenzó a surgir. El mundo comenzaba a olvidar el terror que una vez inspiró su nombre. El cielo pareció sentir su ira mientras las nubes oscuras se agitaban, formando un vórtice masivo y amenazante directamente sobre ellas. El trueno retumbó, un redoble de tambores anunciando la batalla que se avecinaba. Ven, Mike, la voz de Dragón era baja, rebosante del poder de la tormenta misma. Corrientes interminables de aire se transformaron en furiosos huracanes, aullando y arremolinándose a su lado. Sé testigo del poder del viento. Brom. En ese momento, el rugido de un motor cortó el aire del mar. El capitán Smoker llegó en su Bike y miró hacia las dos figuras que se enfrentaban en el cielo. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Mike. ¿Qué hace aquí? ¿Ese niño está intentando ajustar cuentas con Dragón? El fumador pensó, mientras una oleada de pánico le subía al pecho. Él sabía quién era Dragón. El hombre más buscado del mundo, el comandante supremo del ejército revolucionario, un exmarine de élite y el usuario de la fruta viento tipología. ¿Y Mike? Ese vago solo era un capitán. Te has vuelto loco. Murmuró Smoker para sí mismo, con el corazón lleno de una frustrante mezcla de ira y preocupación. Cualquiera de los títulos de Dragón podría aplastar tu estatus de ayudante del almirante Kizaru. Incluso si Kizaru está en camino, podrías ser derrotado en un instante. Respiró profundamente y su frustración se desbordó. Levantó ambas manos al cielo y gritó. Mike, mocoso. No puedes con él. Espera a que lleguen los refuerzos del almirante Kizaru. No seas imprudente. Baja ahora mismo.
Mike, que se encontraba tranquilamente de pie en el aire en medio de la creciente tempestad, miró hacia abajo ante los gritos frenéticos de Smokey y no pudo evitar sonreír levemente. Smokey, siempre con la lengua tan afilada, pero su corazón todavía está en el lugar correcto. Cállate, viejo. La voz de Mike cortó el viento, clara y firme. El fumador se quedó inmediatamente en silencio porque estaba aturdido. ¿Es mocoso me acaba de llamar viejo? Siéntate y mira el espectáculo. La mirada de Mike se agudizó y, en un instante, toda su aura cambió. Un extraño poder surgió de él de repente. Del conquistador. Sus ojos brillaron con una luz carmesí mientras una abrumadora oleada de pura fuerza de voluntad explotó en el cielo. El cielo mismo parecía temblar bajo su presión. La tormenta furiosa, el viento aullante, la lluvia torrencial. Todo pareció detenerse por una fracción de segundo, congelado por la fuerza opresiva que descendió sobre el mar. Era un poder que asfixiaba, que dominaba, que doblegaba el mundo a la voluntad de su usuario. Una voz perezosa y familiar se escuchó sobre las agitadas olas. Mi ayudante está muy enojado, ¿eh? En un destello de luz dorada, el almirante Kizaru apareció junto a un Smoker sin palabras, con un par de gafas de sol colocadas casualmente sobre su rostro. Miró al cielo con un dejo de profunda diversión en sus ojos. ¡Qué aterrador! Lee los 40 capítulos siguientes y apóyame en Patreon. Patreon.com/Neuvi Translator Comentario 1 Comentario Votar capítulo 38. Capítulo 38. Mira, el cielo se está partiendo. Auge, un sonido ensordecedor como un trueno resonó en el mar, mientras una presión abrumadora envolvió instantáneamente los alrededores. El cielo mismo pareció derrumbarse bajo esta fuerza, nubes oscuras se agitaron mientras la atmósfera se volvía sofocantemente tensa. Un haki del conquistador carmesí surgió como una tormenta, su aura opresiva hizo que todo a su alrededor temblara violentamente. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Los ojos de dragón se abrieron abruptamente, estaba lleno de sorpresa e incredulidad, como si una inmensa onda de choque hubiera golpeado su corazón directamente. Esto es, el haki del conquistador. Murmuró con voz temblorosa y sus ojos brillaban de incredulidad. Desde que se convirtió en líder del ejército revolucionario, se encontró con innumerables individuos poderosos. Sin embargo, este hombre frente a él, Mike, a quien había descartado como un capitán de la marina común y corriente, ahora estaba mostrando un haki tan innegable y abrumador. El haki del conquistador era la forma más rara de haki. No se podía adquirir mediante entrenamiento. Era una marca innata de un rey. Quizás solo uno entre millones podría despertarlo. Este poder no era meramente una fuerza externa. Simbolizaba la determinación, la voluntad y el porte de un gobernante. Este no es un haki de conquistador de nivel básico. Esta no es la liberación inconsciente provocada por una agitación emocional extrema. Por un breve momento, la mente de dragón se quedó en blanco antes de volver a la realidad. Sus ojos reflejaban un profundo asombro. Este es un haki de conquistador entrenado y de alto nivel que se puede controlar con precisión. Se quedó paralizado, con la garganta seca y sus pensamientos casi paralizados. ¿Qué clase de capitán de la marina es este? ¿Es él el único capitán extraño en el cuartel general, o son realmente tan fuertes los capitanes de la marina hoy en día? Si todos son tan fuertes, si cada uno de ellos tiene haki del conquistador de alto nivel, ¿cuál es el sentido de mi revolución? Podría rendirme ahora mismo. Dragón respiró profundamente, obligándose a calmarse. No, eso no puede ser, no todos los capitanes de la marina del cuartel general son tan fuertes. De lo contrario, no habría podido someter a Smoker fácilmente. Solo debe haber un monstruo como este. Dragón exhaló aliviado. Tiene que ser así. Después de todo, en todo el cuartel general de la Marina, los únicos que se confirmó que poseían el haki del conquistador eran su propio padre, el vicealmirante Garp, y el líder supremo de los marines, el almirante de flota Sengoku. ¡Qué alivio! Casi pensé que la revolución fracasaría antes de empezar. Dragón inhaló profundamente, tratando de calmar el pánico y la conmoción dentro de él. Su mirada se fue enfriando poco a poco y la inquietud anterior se disipó, siendo reemplazada por una determinación resuelta. Entonces, el aura a su alrededor cambió. Un haki del conquistador verde surgió de su cuerpo como un reguero de pólvora, sacudiendo el aire circundante. La abrumadora presión instantáneamente hizo que el espacio se sintiera más pesado. Mike sintió el cambio drástico en la atmósfera, sus ojos se agudizaron mientras pensaba para sí mismo.
Como era de esperar, Dragón también posee el Aki del Conquistador. La familia Monkeire realmente hace honor a su reputación como el clan del Aki. Ya sea un talento heredado o un espíritu libre transmitido de generación en generación, estas preguntas no necesitan mayor examen. Intentemos un enfrentamiento del Aki del Conquistador con el dragón. La emoción brilló en los ojos de Mike. Dale. El Aki del Conquistador carmesí surgió del cuerpo de Mike, colisionando con el Aki del Conquistador del dragón. Auge, la colisión de las dos fuerzas Aki del Conquistador atravesó el cielo como un trueno, similar a una explosión masiva que sacudió todo el mar. El aire se desgarró instantáneamente y el cielo pareció dividirse por este poder abrumador. La inmensa presión se extendió hacia afuera como un tsunami, congelando todo el mar en sus garras. Los vientos marinos circundantes se dispersaron por esta fuerza despiadada, y todo a su alrededor pareció detenerse en ese momento. El aura intangible era tan densa que casi asfixiaba a los que estaban cerca, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. De pie debajo de Mike y Dragón, Smoker sintió el peso opresivo que descendía desde arriba como una montaña presionando contra su pecho. Sus ojos se abrieron y su visión se volvió borrosa mientras un sudor frío goteaba incontrolablemente de su frente. Su corazón se llenó de un terror y una incredulidad sin precedentes. Abrió la boca, intentando hablar, pero tenía la garganta seca. Las palabras se le atascaban como un sollozo ahogado. Kizaru palmeó suavemente el hombro de Smoker, y la presión a su alrededor se alivió instantáneamente. El aire pareció fluir una vez más. El fumador respiró hondo y temblorosamente antes de encender un cigarro, tratando de estabilizarse. Almirante Kizaru, y su voz tenía un ligero temblor. ¿Qué es esto? Kizaru asintió levemente, un brillo profundo brilló en sus ojos. Este es el choque del Aki del Conquistador. Hace tiempo que no lo veo de primera mano. Lentamente, levantó la mirada y la fijó en Mike en el cielo. Sus ojos agudos parecieron atravesar la tormenta y las nubes oscuras y se fijaron en la figura de Mike. En su mirada se reflejaba una compleja mezcla de contemplación y valoración. Es mocoso, realmente posee un Aki del Conquistador de este calibre. Al principio le preocupaba si Mike realmente podría enfrentarse a Dragón, razón por la cual había venido aquí con tanta prisa. Pero ahora, parecía que incluso si Mike no fuera igual a Dragón, no sufriría una derrota aplastante. Aún así, llegué justo a tiempo para presenciar esto. Kizaru se felicitó en silencio. Si hubiera llegado más tarde, se habría perdido este choque del Aki del Conquistador. Resulta que el potencial de Mike superó con creces lo que había imaginado. Este capitán, siempre perezoso y desvergonzado, no solo era fuerte. Su talento era asombroso. Primero, había desatado el baile de cabeza de dragón con halo solar contra el ataque de máxima potencia de Meowth y ahora, contra Dragón, había mostrado un Aki del Conquistador de alto nivel. Todo esto dejó a Kizaru sorprendido y encantado. La actuación de Mike lo llenó de anticipación y emoción. Un tesoro de los marines, Kizaru murmuró, con admiración en sus ojos. Ese último movimiento aún podría intentar aprenderlo, pero el Aki del Conquistador, ese es un talento innato. ¿Cómo voy a robarlo? Una leve sonrisa se curvó en los labios de Kizaru. Y si tienes más técnicas de espada ocultas, no te contengas, muéstralas todas. A lo lejos, en el mar, se desataba una tormenta. Las aguas se agitaron violentamente y las olas se agitaron como si la naturaleza misma estuviera inquieta anticipando el conflicto que se avecinaba. El viento aullaba, los truenos retumbaban y los relámpagos dividían el cielo, iluminando la oscura extensión del océano. ¿Por qué el aire se siente aún más opresivo ahora? Nami frunció el ceño ligeramente, con un dejo de inquietud en su voz. Mira. Luffy de repente señaló el cielo detrás de ellos, su voz llena de sorpresa y emoción. El cielo, los demás siguieron su mirada y se giraron para mirar. Cuando sus ojos se centraron en el cielo, las pupilas de todos se dilataron instantáneamente y sus mandíbulas cayeron al suelo con incredulidad. Todos los miembros de la tripulación del sombrero de paja apenas podían creer lo que estaban presenciando. El cielo se contorsionaba violentamente, como si lo desgarrara alguna fuerza invisible, revelando numerosas fisuras. Todo el cielo se había dividido en dos, y tormentas y relámpagos atravesaban los espacios. El aire estaba cargado de una sofocante sensación de opresión. El cielo se está partiendo. Lee los 40 capítulos siguientes y apóyame en Patreon. Patreon.com/Neuvi Translator Comentario 8 Comentario Votar capítulo 39. A esto le llamas ordinario. ¿Puede la gente común abrir el cielo? El cielo.
El grito de Usopp casi fue ahogado por el aullido del viento, pero el terror absoluto en su voz llegó hasta los demás. Está abierto. Su boca estaba abierta, su voz temblaba con una mezcla de miedo puro y primario y absoluta incredulidad mientras miraba estupefacto la escena imposible que se desarrollaba detrás de ellos. A lo lejos, el espeso y agitado manto de nubes de tormenta se había desgarrado, partido en dos por una fuerza inimaginable, revelando una franja de cielo tranquilo y despejado arriba. Sus manos se agarraron instintivamente a la barandilla del barco, sus nudillos se volvieron blancos como el hueso, como si la madera sólida fuera lo único que lo mantenía anclado a un mundo que de repente había dejado de tener sentido. Los dedos de Sanji temblaban y los vientos aulladores de la tormenta extinguían repetidamente la pequeña llama de su encendedor. Maldita sea, esta maldita tormenta. Maldijo, renunciando finalmente a encender el cigarrillo. El simple acto, que habitualmente era una fuente de calma para él, se había convertido en una lucha inútil contra el caos absoluto que los rodeaba. Miró fijamente los cielos rasgados y un frío nudo de miedo se formó en su estómago. No se trataba de un patrón climático natural. Esto fue algo completamente distinto. La expresión de Zoro era inusualmente grave, sus ojos estaban fijos intensamente en el cielo aparentemente dividido. Lo analizó no con miedo, sino con la concentración fría y aguda de un guerrero que evalúa una amenaza nueva e incomprensible. Si esto es un fenómeno natural, murmuró, con su voz un gruñido bajo y serio que casi se perdió en el viento. Entonces las historias del Grand Line no le hacen justicia. Tendremos que ser aún más cautelosos en el viaje que nos espera. Hizo una pausa, apretando la empuñadura de su espada con tanta fuerza que el cuero crujió. Pero si esto es obra del hombre, entonces es aún más aterrador. ¿Qué clase de poder existe en este mundo capaz de partir el cielo de esta manera? ¡Ey! Una voz de puro entusiasmo rompió la tensión. Luffy, completamente imperturbable ante la escena apocalíptica, estaba prácticamente vibrando de euforía, sus ojos brillaban con la emoción de una gran aventura. Señaló con un dedo la visión imposible. Es increíble. Regresemos y veamos. Un puño se estrelló de lleno contra la parte superior de la cabeza de goma de Luffy, provocando de inmediato un gran bulto caricaturesco. «¡Estás loco!», gritó Nami, y su propio miedo se manifestó como una ira pura y desenfrenada hacia su idiota capitán. «Regresar. ¿Crees que una tormenta capaz de partir el cielo en dos es una atracción turística?». Ella lo miró furiosa antes de agarrar su telescopio, con su mente práctica de navegante desesperada por alguna explicación lógica. Intentó mirar a través de la tormenta, pero los vientos furiosos y la lluvia torrencial oscurecieron casi todo. Era como intentar mirar a través de una pared móvil de oscuridad y rayos. Entonces, su respiración se entrecortó. A través de un breve espacio en el aguacero, ella lo vio. ¿Qué? La expresión de Nami de repente se volvió seria. En lo profundo de la tormenta, vio débilmente dos figuras borrosas, paradas imposiblemente en el aire, una frente a la otra. Los vendavales aullaban a su alrededor y los relámpagos explotaban a sus costados, pero ellos permanecían firmes, como antiguos dioses de una era olvidada. ¿Qué pasa, Nami?, preguntó Usopp con voz nerviosa al ver que el color desaparecía de su rostro. Nami bajó lentamente el telescopio, con el ceño fruncido en profunda concentración e incredulidad. Creo que vi a dos personas, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. De pie en el cielo. De pie en el aire. Las expresiones de Sanji y Zoro se tornaron serias, asimilando la implicación de sus palabras. ¿Cómo es posible?, chilló Usopp. ¿Quién podría estar en medio de una tormenta como esta? Un pensamiento increíble surgió en la mente de Zoro, una conclusión tan fantástica que rayaba en la locura. ¿Pudo ser que ellos causaran la división del cielo? Un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia le recorrió la espalda. ¿En serio? ¿De verdad hay alguien ahí arriba? La emoción de Luffy no se vio afectada por la imposibilidad. Nami, déjame ver. Le arrebató el telescopio de las manos, entrecerrando los ojos mientras observaba atentamente el corazón de la tormenta. De repente, se quedó congelado. ¡Guau! Mira. Gritó, subiéndose a la barandilla del Going Merry y señalando con una energía frenética. Realmente hay alguien ahí. Están en medio de la tormenta. ¿En serio? Déjame ver. Usopp, con la curiosidad superando momentáneamente el terror, agarró el telescopio con manos temblorosas, esforzándose por ver lo que veía su capitán. Oh, Dios mío, su voz tembló al vislumbrar las figuras distantes.
Sus piernas cedieron y se desplomó sobre la cubierta. Su rostro era una máscara de terror puro y sin adulterar. Realmente hay gente, y están peleando. Como francotirador de la tripulación, su vista era la más aguda. A través de la lente, vio claramente las dos figuras enfrentándose. Y había notado un detalle imposible que rompía la realidad. Incluso mientras el viento y la lluvia azotaban a su alrededor como un huracán, ni una sola gota de agua parecía tocar sus ropas. Estaban encerrados en una especie de escudo invisible, una burbuja de calma en el corazón del apocalipsis. La visión lo llenó de una profunda y aplastante sensación de impotencia. Pensó que se embarcaría en una divertida aventura. No se había inscrito en un mundo habitado por monstruos reales. Tal vez, gimió Usopp, mientras lágrimas de miedo genuino se formaban en sus ojos. Tal vez deberíamos simplemente dar la vuelta. Antes de que pudiera terminar su sugerencia de abandonar todos sus sueños, Sanji se abalanzó hacia adelante y se tapó la boca con una mano. Cállate, idiota. No seas cobarde. En ese momento, Zoro tomó el telescopio. De pie, firme sobre la agitada cubierta, con su expresión sombría, miró a través de las capas de la tormenta. En ese instante, a través de la lluvia y el viento, reconoció una silueta familiar. Una figura alta y erguida. Una capa de justicia blanca y fluida. Una espada sostenida libremente en su cintura. Los ojos de Zoro se abrieron y murmuró para sí mismo, con su voz siendo un susurro ahogado. Espera, ese hombre. El corazón casi le dio un vuelco, sus manos temblaban mientras agarraba el telescopio, su mente regresaba al mercado, al duelo, al dragón dorado del rayo. No hay duda. Había repetido la escena de la técnica del dios del trueno llameante una y otra vez. Esa figura abrumadoramente poderosa ahora estaba grabada permanentemente en su mente. Esa figura portando una espada. Su voz tembló con una mezcla de incredulidad, asombro y emoción. Ese es, el capitán Mike del cuartel general de la Marina. ¿Qué? Cuando sonaron las palabras de Zoro, todos los demás miembros de los piratas del sombrero de paja se quedaron boquiabiertos, con sus rostros llenos de incredulidad. El apuesto y perezoso capitán que habían conocido en el mercado de Loguetown, el hombre que había derrotado a Zoro con un único y aterrador movimiento, era uno de los dos monstruos que se enfrentaban en el cielo. El tipo que seguía insistiendo en que era solo un hombre común y corriente que quería disfrutar de la vida, y ahora estás parado en medio de un huracán, enfrentándote a otra potencia y literalmente dividiendo el cielo. ¿Y a eso lo llamas ordinario? Lee los 40 capítulos siguientes y apóyame en Patreon. Patreon. com/movie translator comentario 4 comentario votar capítulo 40. Capítulo 40. Lo siento, dragón, pero de repente tengo un poco de prisa. Soplo. Smoker exhaló lentamente un anillo de humo, inclinando la cabeza hacia atrás para dejar que la lluvia fría le bañara el rostro. Por encima de ellos, el cielo mismo era una zona de guerra. Una aura violenta y opresiva de color carmesí y verde chocó en el cielo, la fuerza era tan intensa que parecía como si el mundo se estuviera desgarrando. Estar al lado de un almirante alivió la presión, pero el puro asombro que esto le provocaba ya se había infiltrado en sus huesos. Así que este es el Aki del Conquistador, murmuró para sí mismo, con sus emociones agitadas. El tipo que se dice que solo uno entre 1.000.000 posee, Sitilde dijo Kizaru lentamente, sus ojos se entrecerraron mientras miraba a través de la tormenta a las dos figuras atrapadas en un punto muerto. El dragón no es un oponente cualquiera, pensó. El Aki del Conquistador puro por sí solo no será suficiente para resolver esto. ¿Cuántas cartas más esconde ese niño en la manga? El fumador arrojó su cigarro empapado, con los puños tan apretados que los nudillos se pusieron blancos. Mike. Maldito bastardo. Rugió para sus adentros, mientras una tormenta de humillación y rabia crecía en su interior. ¿De verdad tienes el Aki del Conquistador? Como capitán entrenado en el cuartel general, Smoker sabía todo acerca de las tres formas de Aki. Y sabía que el Aki del Conquistador, la marca de un rey, era el más raro de todos. Sin embargo, el poder que Mike estaba desatando no era el estallido incontrolado de un novato. Era avanzado, una ola concentrada de pura fuerza de voluntad. Tuviste este tipo de fuerza todo este tiempo. Los recuerdos de sus días apoyando a la rama 186 inundaron su mente con una claridad agonizante. Recordó cada solicitud vaga de refuerzos y cómo él, impulsado por su propia ambición de mantener limpio Leas Blue, se había lanzado a cada pelea, capturando a todos los piratas en la jurisdicción de Mike.
Todo este tiempo, yo era el tonto, el caballo de batalla de un dragón dormido cada vez que me lanzaba contra el enemigo, tú simplemente te quedabas ahí parado, observando perezosamente, se enfureció por dentro. ¿Fue porque esos piratas eran demasiado débiles como para que mereciera la pena tu esfuerzo? ¿Es eso, Mike? Solo juegas a juegos de alto riesgo. Su mente regresó a momentos anteriores, cuando había intentado desesperadamente advertir a Mike que se alejara de Dragon. Te habrás estado riendo a carcajadas. Te habrás reído de lo ingenua que fui. Maldita sea, gruñó Smoker, con la voz cargada de frustración. Pensar que ese mocoso me ha estado jugando durante tanto tiempo. Kizaru observó con silenciosa diversión el casi colapso de Smoker. No pongas esa cara, Smoker, dijo arrastrando la voz, con su habitual tono burlón. Ni siquiera yo, su superior, pude ver completamente a través de mi querido ayudante A. Gruñó Smoker, con la voz cargada de emociones encontradas. Incluso tú. Kizaru asintió levemente. Acabo de enterarme de que posee el Haki del Conquistador. Entonces, ¿por qué lo nombraste tu ayudante tan rápido? Preguntó Smoker. ¿Qué viste en él? Kizaru se acarició la barbilla y una sonrisa significativa curvó sus labios. Bueno, Capitán Smoker, ¿no cree que ese niño se ve tan guapo como yo en mi juventud? Smoker se quedó paralizado y su expresión se endureció hasta convertirse en una máscara de pura incredulidad. Se quedó mirando el rostro lascivo y troll de Kizaru, luego miró hacia arriba a la imponente figura de Mike en el centro de la tormenta. Almirante Kizaru, si no fuera un almirante, y si no pudiera golpearme hasta hacerme papilla, tendría algunas opiniones muy personales para compartir con mis puños. Detrás del Going Merry, un barco pirata que ondeaba una bandera de payaso se balanceaba violentamente sobre las olas embravecidas. Dios mío. ¿Por qué el mar se está volviendo más loco? Chilló Buggy, aferrándose desesperadamente al mástil, con el rostro pálido de terror. De repente, miró hacia arriba. Allí, en el cielo lejano y desgarrado, luces rojas y verdes se entrelazaban y luchaban como dos dragones colosales. Eso es, las pupilas de Buggy se contrajeron bruscamente. Un recuerdo largamente enterrado surgió en su mente. Era un niño otra vez, un camarero en el Oro Jackson, viendo a su capitán, Gold Roger, enfrentarse a Barba Blanca y Edward Neugate. El cielo también se había dividido ese día. Fue una confrontación impresionante, el pináculo del poder en el mundo. Y ahora, lo estaba viendo de nuevo. Su rostro se puso aún más pálido. Maldita sea, esto es el East Blue. Se lamentó desesperado. El mar más débil de todos. No es el nuevo mundo. ¿Cómo demonios se enfrentan aquí dos monstruos como este? Alvida, deja de mirarme. El barco está a punto de zozobrar. Haz algo. Sin embargo, Alvida, que estaba cerca, lo ignoró por completo. Apretó fuertemente su telescopio, su mirada fija inquebrantablemente en las figuras del cielo, su fruta suave repeliendo cada gota de lluvia que caía en su cuerpo. Tan, increíblemente genial, murmuró, con la voz cargada de fascinación. Sus ojos ardían mientras miraba la figura distante de Mike. Esta presencia, este poder, este hombre es algo completamente distinto. Por encima del mar agitado, el viento aullaba furiosamente. Dragón inclinó ligeramente la cabeza y su mirada se fijó en Mike. Impresionante Haki del Conquistador, dijo, y su voz tenía un tono de genuina admiración. En estos mares, usted merece reconocimiento y fama por su poder, Capitán Mike. No me interesa eso, respondió Mike con tono indiferente. La fama era un problema. Todo lo que quería era una vida tranquila. El choque del Haki del Conquistador había cumplido su propósito. Había desahogado la frustración que sentía por la lesión de Kuro. Ahora era el momento de volver a casa. Los dos gatitos estaban esperando, después de todo. Lo siento, dragón, pero de repente tengo un poco de prisa. La mirada de Mike se agudizó y su presencia en la tormenta se volvió como una espada desenvainada. Terminemos esto con el siguiente movimiento, el aire a su alrededor pareció congelarse. Una energía diferente al Haki, más oscura y concentrada, comenzó a reunirse alrededor de su espada. Lentamente levantó a Kusanagi mientras la espada se volvía de un negro profundo que devoraba la luz. Pronunció suavemente una sola palabra. Mujetsu. Mujetsu. Cielo sin luna. Genera una espada de Ryatsu de color negro profundo en su mano, mientras se balancea hacia su objetivo.
Al hacerlo, un velo masivo de reiatsu negro estalla hacia arriba y se acerca al objetivo, oscureciendo el cielo y dañando gravemente todo lo que queda atrapado dentro de la explosión. Después, la energía continúa ascendiendo antes de disiparse en el cielo. El último Getsuga que Tensou Ichigo usó contra Aizen en Bleach. Lee los 40 capítulos siguientes y apóyame en Patreon. Patreon.com/Movie Translator Comentario 10 Comentario Votar capítulo 41. Capítulo 41. Mugetsu. Lo siento, dragón, pero tengo un poco de prisa ahora, dijo Mike, orgulloso, de pie en el aire, con la mirada afilada como una espada, fijada firmemente en el hombre frente a él. Oh. Dragón levantó una ceja, sus ojos teñidos de una peligrosa curiosidad. ¿Llegaste con un ímpetu tan arrollador y quieres irte con tanta naturalidad? Su voz era baja, con un ligero tono burlón. El haki del conquistador por sí solo no basta para derrotarme. Si tu supuesta justicia se alinea con el gobierno mundial, mejor quédate aquí. Alguien con tu talento solo nos traería problemas. Antes de que las palabras se desvanecieran, la tormenta en las manos de Dragón comenzó a acumularse una vez más. 4 violentos huracanes se arremolinaban salvajemente en sus palmas, entrelazándose en una tempestad rugiente que se fusionó en un colosal dragón de viento en el cielo. Rugido. El dragón del viento avanzó con una fuerza apocalíptica, sus vientos huracanados aullaban como si todo el mar se hubiera sumergido en una escena apocalíptica. Mike levantó la cabeza y observó el ataque que se aproximaba sin pestañear. En medio de los vientos rugientes y la lluvia torrencial, su figura fría e inflexible parecía ser el único punto estable en un mundo que se había vuelto loco. Lentamente sacó la espada que llevaba en la cintura. La Kusanagi no Tsurugi. Pronunció una sola palabra, profunda y resonante, una orden que resonó como un trueno en la tormenta y que llevaba consigo un poder indomable. Mugetsu. La espada en su mano comenzó a emitir un brillo radiante de azul y violeta entrelazados, pulsando como un ser vivo. Entonces, con su bajo comando, la espada se hizo añicos instantáneamente, fracturándose en innumerables fragmentos diminutos y brillantes que bailaron en el aire como un cielo lleno de estrellas. La luz de los fragmentos se atenuó y fluyó hacia el cuerpo de Mike como una corriente de energía pura. Su aura surgió explosivamente. Su figura, ya fría e imponente, ahora estaba envuelta en una energía negra, densa y opresiva, como el soberano de la oscuridad descendiendo al anochecer. Una visión que helaba el alma. Esta fue la forma definitiva de su estilo Zanpakuto. En su mundo original, esta técnica se obtenía a costa del poder. Pero para él, el precio otorgado por el sistema era menos severo. Después de usar este movimiento, todas sus técnicas de Zanpakuto serían completamente inutilizables por un corto tiempo. ¿Y qué? Mike sonrió con desdén en los ojos. Si las técnicas de Zanpakuto ya no son posibles, ¿significa que no tengo otra opción? Aún conservo mis estilos de respiración, mis estilos de colmillo y el haki del conquistador que acabo de desbloquear. Esto no supone ningún revés. Con un resoplido frío, su figura parpadeó como un fantasma, apareciendo directamente en el camino del dragón de viento. La energía negra que lo envolvía se fusionó en una enorme y etérea espada que irradiaba una intención asesina sin igual. ¿Quieres retenerme aquí? Se burló. Este gusanito no es suficiente. Mike blandió la espada negra con todas sus fuerzas. Romper. En el momento en que la espada se movió, el aire mismo pareció desgarrarse. Una onda de choque negra en forma de media luna se dirigió hacia el dragón de viento con una precisión y velocidad aterradoras. El enorme cuerpo del dragón de viento no ofreció resistencia y se rompió en innumerables fragmentos de viento antes de poder emitir un rugido final. Los vendavales furiosos cesaron abruptamente y el tornado se disipó en la nada. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, un golpe, y mi dragón de viento quedó destrozado. Dragón frunció el ceño con fuerza, su mirada fija en Mike con un destello de sorpresa. Levantó lentamente el brazo, sintiendo las corrientes turbulentas que lo rodeaban. Todo el cuerpo de Mike estaba envuelto en una aura negra opresiva que parecía devorar la luz misma. Esto no era haki de armamento. Esto fue algo completamente distinto. Y tenía la propiedad de destruir el concepto mismo de viento. Una sonrisa de intención de batalla se curvó en los labios de Dragón. ¿Y qué hay de este movimiento? ¿Aún puedes cortarlo? Tomando una respiración profunda, balanceó ambos brazos violentamente. En un instante, los elementos del viento circundante se lanzaron hacia él, girando a una velocidad asombrosa. El dragón se situó en el ojo de la tormenta como un auténtico gobernante de la tempestad. Rey Dragón Tormenta.
Con un rugido bajo, un poder aún más violento surgió del cuerpo de dragón, fusionándose en un enorme dragón de viento, muchas veces más grande y más feroz que el anterior. Se enroscó hacia arriba como una monstruosa serpiente de ciclones que destrozaba rocas y agua de mar, exudando un aura de pura destrucción. Guiado por la voluntad de dragón, se elevó hacia el cielo, cargando directamente hacia Mike con un aullido ensordecedor. ¿Crees que más grande significa más fuerte? Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Mike. Había aniquilado al último con un golpe casual. Esta vez le mostraría una verdadera técnica. El aura negra se condensó sin cesar a lo largo del borde de su espada etérea, formando una media luna negra que parecía un agujero en la realidad misma. Un destello frío brilló en sus ojos mientras blandía su espada sin dudarlo. Getsuga tenso. Con un grito furioso, un enorme corte en forma de media luna negra surgió violentamente de su espada. No fue solo un ataque. Fue una ola de aniquilación. La energía de color negro intenso se extendió como una cortina de oscuridad. Rápida, vasta y abrumadoramente destructiva. Allá donde pasaba, el aire se volvía quieto, la lluvia parecía flotar en animación suspendida, e incluso el tiempo mismo parecía congelarse a su paso. El rey dragón de la tormenta no tuvo ninguna oportunidad. Con un estruendoso boom, se rompió instantáneamente en innumerables fragmentos antes de disiparse en la nada. Pero esto estaba lejos de terminar. La media luna negra continuó su avance implacable hasta que un crujido nítido pero profundamente espeluznante resonó en el mar. Era el sonido del propio viento cortándose por completo. Las corrientes de aire circundantes se detuvieron abruptamente, selladas por una fuerza invisible y absoluta. El viento dejó de soplar y solo quedó el incesante aguacero, golpeando contra un mar muerto y silencioso. Esto es, las pupilas de dragón se contrajeron bruscamente, su expresión era una máscara de pura conmoción, incredulidad e incluso un rastro de miedo. ¿En realidad cortó el viento mismo? Este era un nivel de supresión conceptual que su fruta del viento nunca había enfrentado antes. Una impotencia absoluta, como si las mismas leyes de la naturaleza hubieran sido reescritas, dejándolo impotente. ¿Qué clase de esgrima es esta? Lee los 40 capítulos siguientes y apóyame en Patreon. Patreon. com/Movie Translator Comentario 3 Comentario Votar capítulo 42. Capítulo 42. El último, Getsuga Tensou. Esto no puede ser. La voz del dragón era un gruñido bajo de incredulidad. Se quedó mirando al hombre envuelto en energía negra, mientras una inquietud sin precedentes crecía en su corazón. Las mismas leyes de la naturaleza, el viento que él controlaba, habían sido cortadas. Esta era una situación con la que nunca se había encontrado antes. Antes de que pudiera reflexionar más sobre ello, el mundo se disolvió en una confusión. ¡Zas! Mike apareció ante él como un fantasma, con su mano derecha levantada en alto con la espada etérea, de color negro como la tinta, que emanaba un brillo escalofriante a través de la cortina de lluvia. Su mirada era tan fría y aguda como el abismo mismo, fijada en Dragón. Próximo, peligro. El corazón de Dragón se encogió. Años de experiencia en combate le gritaban que este próximo golpe era letal. Sin dudarlo un momento, cubrió todo su cuerpo con el haki de armamento más duro que pudo reunir. Escudo antitormentas. Llevando su fruta del diablo hasta su límite absoluto, extrajo con fuerza cada onza de viento del mar circundante, construyendo una barrera impenetrable y de múltiples capas de furiosas tempestades alrededor de su forma blindada. Bajo el cielo sin luna, todas las cosas se extinguirán, resonó la fría voz de Mike, desprovista de toda emoción. Levantó la espada negra en alto, como si levantara un trozo de la misma noche sin estrellas. El final, Getsuga Tensou. Con un rugido estremecedor que se sintió más que se escuchó, la espada negra se balanceó hacia abajo. Un enorme corte en forma de media luna de color negro puro atravesó el aire mientras se precipitaba hacia las defensas de dragón. Auge. Todo el cielo quedó dividido por el ataque. La mitad superior estaba envuelta en una oscuridad infinita y silenciosa, mientras que la mitad inferior reflejaba un resplandor blanco lechoso, como si el límite entre los mundos hubiera sido redibujado a la fuerza. Grieta. El corte negro chocó contra la barrera del viento. En un instante, el escudo impenetrable se hizo añicos como el cristal. Quebrar. La defensa de armamento aquí debajo no tuvo mejor suerte, rompiéndose bajo la aterradora presión antes de disiparse en la nada. Estallido. Una explosión ensordecedora resonó cuando las defensas de dragón fueron completamente destruidas.
Su cuerpo salió volando con un boom sónico, dando vueltas en el aire antes de que apenas pudiera estabilizarse, sus pies resbalaron sobre la agitada superficie del mar. La sangre le manaba de la comisura de la boca. Un profundo y horrible corte le atravesaba el pecho, tan profundo que casi le llegaba al hueso. Dragón miró su herida, su expresión se oscureció al extremo. Se llevó las manos al pecho, miró fijamente a Mike y, por primera vez, sus ojos revelaron una cautela y un miedo inconcebibles. Maldita sea, si otro corte como ese me golpea, moriré aquí. La revolución no ha terminado. No puedo morir todavía. Escapar, y gritó su mente. Tengo que escapar. Ahora mismo. Nunca podría haber imaginado que este capitán de marina pudiera poseer una habilidad con la espada tan aterradora. El poder de ese golpe superó todo su conocimiento sobre espadas, dejándolo con una sensación sin precedentes de su propia mortalidad. No tenía forma de saber si Mike podría desatar otro ataque similar, pero no podía darse el lujo de correr ese riesgo. El mundo todavía está esperando nuestra respuesta. Con ese pensamiento, los ojos de dragón se endurecieron. Ignorando el dolor punzante en su pecho, agitó ambos brazos con fuerza, convocando dos poderosas ráfagas de viento. Una ráfaga se dirigió hacia el lejano Going Merry, un último regalo para empujar el barco de su hijo más lejos en el mar. El otro formó un torbellino que giraba rápidamente bajo sus pies, levantándolo en el aire. Le dirigió a Mike una última mirada compleja. Los marines habían dado a luz a otro monstruo, uno que podría resultar incluso más problemático que los tres almirantes. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta mientras el torbellino lo impulsaba rápidamente hacia la distancia. Los marines han producido un verdadero monstruo. Su voz se elevó débilmente en el viento. La tormenta fue amainando poco a poco. Mike emergió lentamente de la niebla negra que se disipaba de su forma Mugetsu, su aura estabilizándose. Observó la retirada del dragón con una expresión tranquila. La justicia perezosa es mi justicia, dijo Mike en voz baja, como si estuviera haciendo una declaración al cielo vacío. Tú y tu ejército revolucionario, aléjense de mí y de los míos. Solo soy un hombre común y corriente que quiere disfrutar de la vida. A lo lejos, la figura del dragón que se alejaba se detuvo ligeramente antes de acelerar. Mike lo vio irse, sin hacer ningún otro movimiento para detenerlo. El Jetsuga Tenshin final agotó el poder de mi Zanpakuto por ahora, murmuró, frotándose el hombro. Además, tengo que poner a prueba mi Aki y desahogarme. Ahora mismo, lo único que quiero es volver a mi cálida cama. Una vez hecho el trabajo, su pereza ya estaba haciendo mella. Miró hacia abajo y su mirada se posó en Kizaru y Smoker. Si hubiera hecho todo lo posible, y con la ayuda de Kizaru, Dragón probablemente no habría escapado hoy, dijo Mike tranquilamente, con una sonrisa perezosa en sus labios mientras encendía un nuevo cigarro. Pero da igual, no vale la pena el esfuerzo. Zas. En un destello de luz amarilla, Kizaru apareció a su lado. ¿Quieres capturarlo?, preguntó el almirante, con su habitual tono lánguido intacto. El gobierno mundial pagaría una fortuna por su cabeza. Mike exhaló una nube de humo, entrecerrando los ojos con diversión. Adelante, almirante. Este glorioso logro es todo suyo. De ninguna manera iba a morder ese anzuelo. ¿Capturando al peor criminal del mundo? El mundo entero sabría su nombre mañana. ¿Cómo podría entonces relajarse? Mike se rió entre dientes, sacudiendo la ceniza de su cigarro. Viejo Kizaru, una hazaña como esa es un boleto de ida para convertirse en almirante de la flota. La expresión de Kizaru se puso ligeramente rígida cuando una imagen involuntaria cruzó por su mente. El almirante de flota Sengoku, encorvado sobre su escritorio, tirándose el pelo por montañas de papeles. Reflexionó Kizaru con una mirada de genuino horror en su rostro. Creo que Sakazuki es más adecuado para el puesto. Ser almirante de flota es estresante y te hace envejecer rápido. Se tocó la cara arrugada. Y yo, mi querido muchacho, todavía estoy en la flor de mi juventud. Viejo, dijo Mike con expresión inexpresiva. ¿Dónde está tu dignidad? Lee los 40 capítulos siguientes y apóyame en Patreon. Patreon. com/Movie Translator Comentario 7 Comentario Votar capítulo 43. Capítulo 43. Viejo, este movimiento es un secreto familiar. Oh, ¿no está aquí el hermoso rostro de este anciano?, preguntó Kizaru arrastrando las palabras, con una sonrisa juguetona y lasciva en la comisura de sus labios mientras se señalaba a sí mismo. Viejo Kizaru, Mike lo miró de reojo. Su tono estaba teñido de un leve y compasivo desdén. ¿Esa cara arrugada tuya siquiera sabe el significado de la palabra guapo?
Mocoso, lejos de ofenderse, Kizaru permaneció absolutamente imperturbable, acariciando casualmente su barbilla cubierta de barba. No tienes ni idea de la verdadera belleza. Déjame decirte, en ese momento, su sonrisa se tornó petulante. Esas tiernas jovencitas de Leas Blue, las que tenían grandes pechos y traseros, todas decían que este viejo era bastante apuesto. Se rió para sí mismo al recordar su gira de inspección. El nombre Mike había hecho maravillas en ciertos establecimientos. Verdaderamente mi precioso ayudante, pensó. La forma en que esas dulces jovencitas se alineaban en las calles, aclamando su nombre, hizo que mis vacaciones fueran infinitamente más entretenidas. He tomado una decisión. Las próximas vacaciones haré un recorrido por el East Blue. Aunque su expresión permaneció tan lánguida como siempre, su mirada se agudizó sutilmente, fijándose intensamente en Mike. Niño, ese movimiento de antes, el tono de Kizaru cambió, su pereza habitual ahora estaba teñida de una profunda seriedad. Sus ojos brillaban con una profundidad insondable. Fue bastante interesante. ¿Te refieres a Mugetsu? Preguntó Mike. Exactamente, confirmó Kizaru. Este anciano nos observaba atentamente desde abajo, pero, sinceramente, se frotó la barbilla. Su voz tenía un extraño tono de genuina frustración. No pude entenderlo ni pies ni cabeza. ¿Ah, sí? Los labios de Mike se curvaron en una sonrisa mientras miraba al almirante con cierta diversión. ¿Interesado, viejo? Kizaru levantó la mirada hacia el cielo, hacia la cicatriz persistente en el cielo que Mugetsu había desgarrado, un aura que todavía le enviaba escalofríos por la columna. Su expresión se volvió compleja, mezclando asombro, confusión y un rastro de reverencia apenas perceptible. Mocoso bajó la voz, dejando de lado su característico tono arrastrado y adoptando un tono más apagado. Esa técnica de espada, como uno de los 3 almirantes del cuartel general de la Marina, Kizaru poseía una comprensión magistral del manejo de la espada. Tenía plena confianza en que podía situarse entre los 10 mejores espadachines del mundo. Sin embargo, el único derrame cerebral que recibió Mike lo dejó profundamente conmocionado. No se parecía en nada al baile de cabeza de dragón del halo solar. Esa técnica, aunque deslumbrante, tenía cierta lógica. Uno puede vislumbrar sus secretos a través de los cambios en la respiración y el flujo de energía. Pero Mugetsu, ese ataque parecía surgir de otra dimensión completamente, sin dejar rastro para seguirlo o comprenderlo. Lo que más lo desconcertó fue cómo la espada física se había fragmentado y fusionado con el cuerpo de Mike, provocando que su aura sufriera una transformación sísmica. Este estado de unidad entre el hombre y el arma parecía al mismo tiempo extraño e inescrutable. ¿Esa espada podría haber consumido una fruta del diablo? Preguntó Kizaru en silencio. ¿O el niño tiene alguna habilidad especial con las frutas? Ninguna de las dos parece probable. Como usuario de la fruta Glint Glint, conocía las señales reveladoras de los poderes de la fruta del diablo. Ese corte, realmente hizo que este anciano sintiera un miedo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Mike inclinó la cabeza y miró de reojo a Kizaru. Mira cómo brillan sus ojos, ni hablar. ¿Acaso también intenta aprender mis técnicas? Supuso que el estilo de respiración no era tan difícil de dominar para maestros de Laki de observación como Kizaru y Miauk. Pero intentar robar el estilo Zanpakudo. Primero tendrías que conseguir el Bankai, viejo. ¿Qué pasa? La voz de Mike tenía un tono burlón. ¿Quieres aprender? Kizaru le lanzó una mirada perezosa, pero sus ojos estaban serios. Bueno, este anciano tiene un interés pasajero. Definitivamente está enganchado. Pensó Mike, mientras un plan brillante y astuto ya se estaba gestando. Se imaginó su próximo encuentro con Miauk, ejecutando casualmente a Mugetsu, sorprendiendo a todos y luego ofreciéndose despreocupadamente a enseñarle al estupefacto espadachín. Oye, amigo Miauk, dime tu precio. Mis tarifas siempre son razonables. Prácticamente podía saborear las décadas de vino tinto añejo e invaluable de la bodega de Miauk. Con su plan a largo plazo para Miauk resuelto, centró su atención en el objetivo inmediato. Viejo Kizaru, esa caja de puros almirante casi se acaba. Llevas años dejando de fumar, pero apuesto a que tu ración especial nunca se acabó, ¿verdad? Mejor dárselos a alguien que los necesite. Alguien como yo. Una mirada de profunda y solemne gravedad cayó sobre el rostro de Mike. Oye, viejo, su voz adquirió un tono grave. El Mugetsu es una técnica secreta, transmitida en mi familia de generación en generación. ¿Ah, sí? ¿Una técnica secreta?
Mike asintió y su expresión se tornó extremadamente seria. No tienes idea de cuántos sacrificaron mis antepasados para dominar este movimiento. Se necesitaron generaciones de esfuerzo para sellarlo como un arte prohibido. Este es un legado que nuestros antepasados arriesgaron sus vidas por preservar. Kizaru se acarició la barbilla, pareciendo encontrar algo de lógica en las palabras. Oh, en ese caso, no sería apropiado compartirlo. Parece que fui un poco presuntuoso, pero... Mike cambió bruscamente su tono, su voz llena de sincera lealtad. Sabes, eres mi querido superior, el almirante Kizaru. Si eres tú quien quiere aprenderlo, ¿qué son las tradiciones familiares? Yo, Mike, cargaré con la culpa. Se dio una palmadita dramática en el pecho. Sin embargo, en esta vida, no tengo muchas aficiones, me encanta un buen cigarro. Sobre todo esos de primera calidad, reservados para los almirantes. Puso su cara más patética y suplicante. No tienes idea. Si no me fumo uno antes de dormir, la sensación es insoportable. Doy vueltas en la cama toda la noche. Suspiró dramáticamente. Es que, estos puros no duran lo suficiente. Mientras hablaba, sus ojos estaban fijos en Kizaru, su mirada tenía una inconfundible vibración de tienes que hacer algo al respecto, aunque su rostro tenía una sonrisa simple e inocente. Kizaru, al ver su expresión, no pudo evitar reír. Hei negó con la cabeza y señaló a Mike con el dedo. Sus ojos estaban llenos de resignación. Entonces, ¿por el precio? Pequeño, continúa, suspiró el almirante mientras una sonrisa se extendía por su rostro. ¿Cuánto quieres? El rostro de Mike se iluminó con una sonrisa especialmente brillante y triunfante. Jeje, almirante Kizaru, eres el mejor. Declaró, con la voz llena de alegría desenfrenada y codiciosa. Solo los niños toman decisiones. Me lo llevo todo. Quiero todo tu cigarro a partir de ahora. Comentario 2. Votar capítulo 44. Capítulo 44. Este movimiento se llama espada 9. Pequeño mocoso, Kizaru negó con la cabeza, con una mirada de diversión pura y resignada en su rostro. Eres absolutamente despiadado. Todos los puros de primera calidad que había ahorrado con tanto esfuerzo de su cuota especial de almirante, un tesoro de tabaco raro y añejo, acababan de ser saqueados por su propio ayudante en una única y descarada negociación. Aún así, hacía mucho tiempo que no fumaba. Los puros simplemente estaban acumulando polvo en una bóveda con clima controlado en la sede central. Está bien, dijo Kizaru perezosamente, agitando una mano con desdén, como si no le molestara preocuparse por una pérdida tan pequeña. Ve a recogerlos a mi oficina cuando regresemos. Pero no me vuelvas a molestar con eso. Jejejejeje. Mike sonrió como un gato al que le acaban de dar las llaves de todo un mercado de pescado, con el rostro rebosante de satisfacción. Los gloriosos días de libertad ilimitada en materia de cigarros finalmente estaban a su alcance. Solo pensarlo le levantaba el ánimo, haciendo que incluso el aire con olor a ozono que lo rodeaba se sintiera más ligero y dulce. Timbre. El anfitrión ha adquirido toda la cuota restante de puros premium del almirante Kizaru, logrando así la libertad de consumo de puros para el futuro previsible. Estado de ánimo. Extremadamente eufórico. Puntos de felicidad más 5000. Escucha, chico, los ojos de Kizaru se entrecerraron levemente detrás de sus gafas de sol, su tono tenía un matiz de advertencia. Ya que me has extorsionado toda mi colección, será mejor que me enseñes bien. Quiero la historia completa de esa técnica. Claro. Claro. Mike se golpeó el pecho con seguridad, con la voz llena de orgullo de un vendedor experimentado. Pago recibido, garantía de servicio. Su expresión juguetona se desvaneció, reemplazada por una seriedad inusual, mientras su mirada se clavaba en Kizaru con profunda intensidad. Almirante, comenzó, usando el título formal del almirante para lograr un efecto dramático. Tu espada a mano Murakumo está formada por la energía pura y condensada de tu fruta destello. Este simple hecho te otorga una enorme ventaja. Hace que tu espada sea muy superior a cualquiera de las llamadas espadas negras forjadas con haki de armamento para este propósito específico. Porque el movimiento que presenciaste, Mugetsu, Mike hizo una pausa y bajó la voz con un aire de profundo misterio. Se trata de la integración completa y absoluta del poder de la espada en tu propio cuerpo. De volverse uno con la propia espada. Hizo un gesto con la mano, como si moldeara energía invisible. Una espada física, incluso una legendaria, crea resistencia. Tiene su propia voluntad, sus propias limitaciones físicas. Pero tu espada es diferente. Es una extensión de tu alma, la habilidad de tu fruta del diablo.
puede fusionarse a la perfección con tu cuerpo, alcanzando el estado óptimo sin conflicto. La esencia de Mugetsu no se trata solo de convertir el poder en un corte. Se trata de una unidad perfecta y trascendente entre quien la porta y su ar. Es el acto de transformar tu ser en la espada. Conviértete en la espada. Kizaru se acarició la barbilla, sus ojos brillaban pensativamente detrás de sus gafas. Interesante, sin embargo, continuó Mike, con una mirada aguda y cautelosa. Aunque logré debilitar esta versión para evitar la terrible desventaja del original, perder poder como costo, aún consume una enorme cantidad de resistencia. Es un último recurso. Úsalo con sabiduría. ¿O tilde? Los labios de Kizaru se curvaron en una sonrisa maliciosa. ¿Desde cuándo te volviste tan generoso con tus secretos familiares? Hay una condición tilde. Mike sonrió con picardía, su tono estaba teñido de burla. Ya que tomarás los principios del Mugetsu y los combinarás con tu propia esgrima para crear una técnica nueva y devastadora, hizo una pausa deliberada, dejando que la anticipación creciera. Yo le pongo nombre. Al oír esto, Kizaru levantó una ceja, reflexionó un momento y luego se rió entre dientes, encogiéndose de hombros. Me parece bien. A este viejo nunca le han gustado mucho los nombres elegantes. Almirante Kizaru, Mike le lanzó una mirada, sus ojos brillando con pura y auténtica travesura. Entonces, esta magnífica nueva técnica que divide islas se llamará, hizo una pausa para un último y dramático gesto. 9 espadas, 6.000 millas. Un viento feroz y antinatural barrió el mar, un regalo de despedida del dragón que impulsó al Going Merry a una velocidad alarmante hacia Whiskey Peak y la entrada a Grand Line. Sin embargo, en ese momento, la atención de la tripulación del sombrero de paja estaba completamente en otra parte, sus mentes completamente cautivadas por la escena imposible que acababan de presenciar. El poder absoluto de ese corte final quedó grabado en la mente de todos, una lección brutal y humillante que les hizo darse cuenta de que no eran más que piratas novatos en un océano gobernado por dioses y monstruos. Todas sus escaramuzas pasadas, todas sus victorias duramente ganadas en el East Blue, palidecieron en absoluta insignificancia ante un poder tan aterrador que altera el mundo. Es esta, la fuerza suprema de estos mares. Murmuró Nami, con la voz apenas audible y los nudillos blancos al agarrarse a la barandilla del barco. Es realmente aterrador, sí, respondió Zoro en voz baja, todavía sosteniendo el telescopio, aunque ya no estaba mirando a través de él. Su mirada estaba fija en el horizonte lejano, pero su mente estaba reproduciendo el duelo. Todo lo que había creído estaba equivocado. En Loguetown, cuando Mike se batió en duelo con él, debió haber estado conteniendo una cantidad absurda, casi insultante, de su verdadero poder. De lo contrario, con la enorme fuerza destructiva de ese corte final, no solo habría sido derrotado, sino que habría sido vaporizado. Justicia perezosa, ¿eh? Cerró los ojos y respiró hondo mientras una profunda comprensión lo invadía. Eso realmente lo dice todo. No era pereza nacida de la apatía, sino la indiferencia profunda e inquebrantable de un ser tan poderoso que la mayoría de los conflictos simplemente pasaban desapercibidos para él. Al recordar la recompensa de 30 millones de berry de su propio capitán, Luffy, la más alta de East Blue, ahora comprendió por qué Mike la había tratado como si no fuera nada, completamente imperturbable. ¿Era este el porte y la magnanimidad de una auténtica potencia? ¿Y ese corte, ese Mugetsu, era algo que un humano podría lograr? De repente, una mano grande golpeó el hombro de Zoro, sacándolo de sus pensamientos. Se giró para ver el rostro emocionado de Luffy, sus ojos brillaban con un optimismo ilimitado, casi loco. Ese corte, comenzó Luffy. ¿Qué pasa? Zoro parecía desconcertado. Los ojos de Luffy brillaron mientras decía con entusiasmo. Zoro, definitivamente puedes lograr ese corte de antes, ¿verdad? Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, ¿qué quieres decir? Luffy sonrió ampliamente, agitando los brazos animadamente como para demostrarlo. Ya pudiste imitar los movimientos de ese capitán antes, así que definitivamente puedes hacer este también. Ya se había adentrado en su propio mundo de fantasía, imaginando a su espadachín desatando ese mismo corte devastador, dividiendo el cielo en dos y haciendo que sus enemigos huyeran aterrorizados. Si Zoro pudiera hacer algo así, sería increíblemente fantástico. Ruido sordo, un sonido sordo resonó cuando la espalda de Wado Ichimonji golpeó a Luffy directamente en la cabeza, lo suficientemente fuerte como para dejar una marca. Te voy a cortar la cabeza. La expresión de Zoro se ensombreció con una frustración pura y absoluta. ¿Crees que la esgrima es tan fácil como recoger repollo del huerto?
¿Tienes idea de lo que acabamos de presenciar? Respiró hondo y se estremeció. La frustración dio paso a una cruda y humillante admisión de que era más dolorosa que cualquier herida que Miauk le hubiera infligido. Había pensado que había encontrado una nueva montaña que escalar, una nueva meta por la que luchar. Pero lo que acababa de ver no era una montaña. Era el cielo mismo. ¿Crees que no quiero hacer un corte así? El problema es, esa técnica Mugetsu, no puedo entenderlo, dijo con voz tranquila pero firme. Ni una sola parte de ello. Está en un plano de existencia completamente diferente. Lee los 40 capítulos siguientes y apóyame en Patreon. Patreon. com/Movie Translator comentario 6 comentario. Votar capítulo 45. Capítulo 45. El rey del juego Mike, destinado a regresar victorioso. En la cubierta del Going Merry, la tormenta antinatural había pasado, dejando atrás una brisa fresca y salada. Así es como es, dijo Luffy, golpeando su puño en la palma de su mano con una mirada de repentina comprensión. La esgrima implica muchísimo. Por supuesto, asintió Zoro, con expresión seria mientras limpiaba a Wado y Chimonji. El Mugetsu que usó Mike es de un nivel completamente diferente a los estilos de respiración que vimos demostrar a Miauk. Podría provenir de un linaje de poder completamente distinto. Se pasó una mano por el pelo verde con frustración. Con los estilos de respiración, al menos puedo sentir el poder que emana del ritmo de la respiración. Pero es Mugetsu, no lo comprendo en absoluto. Está más allá de mi entendimiento. Quizás eres demasiado estúpido, maldito cabeza de musgo, dijo Sanji lentamente, con una sonrisa burlona en sus labios mientras encendía un cigarrillo. Cállate la boca, cejirrojo. Zoro se puso furioso al instante. Maldito cocinero pervertido. ¿Te atreves a burlarte de mí? Eres tú el que ni siquiera puede caminar derecho cuando ve a una chica guapa. ¿Ah? Sanji exhaló una bocanada de humo, levantando la barbilla. ¿Qué sabría un idiota sin rumbo como tú sobre la verdadera belleza? Tú, golpe sordo, al instante aparecieron en sus cabezas dos bultos fuertes y dolorosos. Basta. Nami, la luchadora más fuerte de la tripulación, permanecía con las manos en las caderas y la ira le marcaba la frente. Dejen de pelear ustedes dos. Zoro y Sanji inmediatamente se quedaron en silencio, frotándose la cabeza. Chicos, comenzó Luffy, mirando a sus compañeros de tripulación, con los ojos brillantes de emoción. Después de nuestras aventuras en Grand Line, ¿crees que seremos tan fuertes como Mike y esos tipos? Murmuró, ya imaginando el futuro. ¿Tan fuerte como Mike? Nami se cruzó de brazos, con una sonrisa confiada en sus labios. Lo estaremos. No tengo ninguna duda al respecto. Claro que sí. Declaró Sanji, echándose el pelo hacia atrás. Esta noche prepararé un festín digno de la tripulación del futuro rey pirata. Claro que sí. Usopp alzó las manos con entusiasmo. Nos convertiremos en los guerreros más fuertes del mar. Zoro se encontraba en la proa, sus dedos recorriendo suavemente la hoja de Wado y Chimonji, mientras una resolución tranquila e inquebrantable surgía dentro de él. Ser testigo de tanta fuerza solo alimenta mi determinación. A partir de mañana, añadiré una hora más a mi entrenamiento diario. 9 espadas 6000 millas. Kizaru repitió el nombre en voz baja, frunciendo ligeramente el ceño. El nombre era completamente desconcertante. Pero como Mike estaba dispuesto a ayudarlo a perfeccionar la técnica, no tenía sentido preocuparse por algo tan trivial. Está bien, sigamos con eso, asintió finalmente. Timbre. El anfitrión ha bautizado con éxito la nueva técnica del almirante Kizaru como 9 espadas 6000 millas, satisfaciendo así sus traviesos caprichos. Estado de ánimo. Feliz. Puntos de felicidad más 500. Mike tosió levemente para ocultar su alegría. Jejeje, cuando le ayude a perfeccionar este movimiento, me aseguraré de que la forma le obligue a doblar la espalda y blandir la espada como un jorobado. Le dará un toque especial. Esa mirada en tus ojos, definitivamente significa que estás tramando algo, dijo Kizaru, sacudiendo la cabeza. Aún así hizo una pausa, este anciano necesita volver pronto al cuartel general. Pasaré el viaje perfeccionando la técnica. Chico, ¿quieres venir? ¿Ya regresas? Preguntó Mike sorprendido. Supongo que el trabajo de un almirante nunca termina. ¿Y yo? Capitán es el rango perfecto. Tengo suficiente autoridad para delegar, pero ninguna de las responsabilidades principales.
Los rangos superiores, comodoro, contraalmirante, vicealmirante, no son más que una escalera de papeleo cada vez mayor, ¿no? Gracias como su leal ayudante, almirante, dijo Mike con una expresión sincera y sentida. Creo que es mi deber patrullar diligentemente los distintos mares en tu lugar y atrapar a cualquier pirata arrogante. En otras palabras, viajaré con gusto bajo tu nombre, haciendo turismo y disfrutando mientras tú te encargas de todo lo aburrido. Volveré cuando termines. Kizaru entrecerró los ojos, con un brillo significativo en sus profundidades mientras veía a través del pequeño plan de Mike. Solo intentas relajarte, ¿verdad? Dijo con indulgencia. Bien. Considéralo tus vacaciones antes de presentarte a trabajar. Mi querido ayudante, pensó Kizaru con una risa silenciosa y malvada, ¿de verdad creías que me encargaría de esos tediosos asuntos militares? Para cuando regreses, te estarán esperando todas esas tareas que te dan dolor de cabeza. Estas son las últimas vacaciones de tu vida, será mejor que lo disfrutes mientras puedas, jeje, viejo, eres el mejor. Exclamó Mike radiante. Entonces, ¿cuál es mi próxima parada para luchar contra piratas? Preguntó con un dejo de anticipación. ¿Alguna recomendación? Un lugar animado, relajado y con mínimas responsabilidades sería ideal. En ese caso, dijo Kizaru, recomiendo las naciones miembros del gobierno mundial. Generalmente son estables y prósperas, y pueden solicitar el apoyo de la armada para eliminar a los piratas locales, lo que las hace perfectas para las patrullas oficiales. ¿Naciones miembros? Mike se acarició la barbilla, absorto en sus pensamientos. El viejo tiene razón. Estable y próspero significa seguro y divertido. Y el país miembro del Grand Line con el que estoy más familiarizado, sus pensamientos se agitaron y un solo nombre le vino a la mente. El reino de Arabasta. Ese lugar lo tenía todo. Criaturas únicas como los patos de pico superpunteado y los dugongos kung fu. La ciudad portuaria de Nanohana, famosa por sus perfumes. Y lo más importante, en la ciudad de Rainbase, estaba el casino legal más grande del reino, Rain Diners. Como campeón indiscutible de juegos de azar en el East Blue, con 1000 victorias consecutivas, ¿cómo podría no ir y mostrar mis habilidades de juego? Pensó, con un brillo codicioso en sus ojos. El dios del juego Mike regresará con los bolsillos llenos. Lee los 40 capítulos siguientes y apóyame en Patreon. Patreon. com/Movie Translator comentario 4 comentario. Votar capítulo 46. Capítulo 46. Todos los miembros del ejército revolucionario, permanezcan en sus posiciones y cesen todas las operaciones. Kizaru miró a Mike, cuyos ojos brillaban con la inconfundible emoción de un hombre que acababa de encontrar una nueva y emocionante forma de evitar el trabajo. Encontramos un destino que se adapta a tus gustos, ¿no? Alabasta, la voz de Mike rebosaba entusiasmo, su mente ya fantaseaba con los gloriosos casinos de Rainbase. Que vean las habilidades del dios de los apostadores. Cuando jugaba al póker en el buque de guerra, nunca perdí una sola ronda. Un sitio insignificante como Rain Diners. Pan comido. Primero, fijémonos una meta modesta. Ganarme 1000 millones de pancitas. Ah, ¿sí? ¿No es ese el reino del desierto donde reside el cocodrilo, el señor de la guerra? Kizaru arqueó ligeramente las cejas. Un destino magnífico. Como mi ayudante, serás bien recibido allí. Un lugar perfecto para una larga patrulla. Genial. Entonces está decidido. Siguiente parada, Arabasta. Jajaja, Kizaru se rió entre dientes, girándose para irse con un gesto perezoso. Disfruta de tus vacaciones. Te avisaré con antelación. Regresaré primero al cuartel general. Buen viaje. Mike le devolvió el saludo mientras la figura de Kizaru se transformaba en un deslumbrante rayo de luz amarilla que atravesaba el cielo y se desvanecía en un instante. Mike entonces volvió su mirada hacia Smoker, quien había estado observando en silencio su conversación. Hola, Smokey Mike, bastardo. Rugió Smoker, agotando por fin su paciencia. Ahora mismo. Inmediatamente. Explícame bien qué pasó con todas esas malditas solicitudes de soporte. ¿Ves? Siempre tan impaciente, suspiró Mike, ofreciéndole un único y tentador cigarro. ¿Quieres uno más para el camino? De grado almirante. Refunfuñó el fumador, pero le arrebató el cigarro de la mano. Está bien, dámelo aquí. A lo lejos, al otro lado del Grand Line, se encontraba el cuartel general oculto del ejército revolucionario. La isla de tierra blanca de Baltigo. Ruido sordo. Una figura vestida de verde se tambaleó desde el cielo,
como si hubiera perdido toda su fuerza, antes de estrellarse fuertemente en el suelo abierto de la base. Ese es, el líder. Gritó un centinela con una voz cargada de incredulidad y urgencia. Su grito atrajo rápidamente la atención de los demás, quienes se reunieron alarmados, con los ojos fijos en la figura desplomada. Dragon-san. Un joven rubio y una joven vivaz fueron los primeros en llegar a su lado. El cabello dorado del hombre se balanceaba con el viento árido, una profunda cicatriz sobre su ojo izquierdo añadía un toque de rudeza a su rostro habitualmente confiado. Ahora, esa confianza fue reemplazada por conmoción y profunda preocupación. Era el jefe del Estado Mayor y segundo al mando del ejército revolucionario. Sabo. A su lado, Koala, la instructora de karate Gyojin, se abalanzó sobre ella, su habitual personalidad alegre eclipsada por el pánico. Los dos se arrodillaron junto a su líder, con la mirada fija en la espantosa herida cauterizada en su pecho. Dragon-san, ¿cómo te lastimaste tanto?, preguntó Sabo con voz temblorosa mientras sostenía a su líder con una mano temblorosa. Esta herida, ¿quién te hizo esto? Dragon-san, aguanta. Voy a buscar a los médicos. Gritó Koala, corriendo hacia la base. Las manos de Sabo temblaban mientras su mente daba vueltas. El dragón siempre había sido un símbolo de invencibilidad para el ejército revolucionario. Verlo así, gravemente herido, ¿quién en el mundo podría haberlo empujado a tal estado? Dragón levantó débilmente una mano, indicándole a Sabo que se calmara. Después de recuperar el aliento, su voz salió baja y tensa. Sabo, notifique inmediatamente a todos los oficiales del ejército revolucionario. Dígales, que se escondan. Detengan todas las operaciones en curso. Su tono era decidido, pero tan pronto como terminó de hablar, tosió violentamente y la sangre le goteó por la comisura de la boca. Detener todas las operaciones. Sabo agarró con fuerza la mano de Dragón, con expresión de conflicto. Dragon-san, ¿sabes cuánto hemos gastado, cuánto hemos sacrificado por estos planes? Dragón no respondió de inmediato, sus párpados cayeron pesadamente como si estuviera reuniendo sus pensamientos. La situación en el mar había sufrido un cambio impredecible y catastrófico. Los marines habían producido una persona completamente desconocida con un poder abrumador. Ese corte que partió el cielo no fue solo un ataque. Fue una advertencia para todo el ejército revolucionario. Si esa espada hubiera golpeado a cualquier otro revolucionario de alto rango que no fuera él, habría sido aniquilado instantáneamente. Sabo, escúchame. La voz de Dragón era ronca pero firme y tenía un innegable peso de autoridad. Procedan como les ordené. Ha ocurrido un gran trastorno. Hasta que yo dé nuevas órdenes, nadie debe hacer nada precipitado. Sabo se quedó en silencio, sus ojos se llenaron de emociones complejas. Entendido, dijo finalmente, ayudando con cuidado a Dragón a dirigirse a la cámara oculta del cuartel general. A lo largo del camino, su mente se agitaba. ¿Qué tipo de cosas suceden para que precisamente Dragón se tome esto tan en serio? Después de acomodar a Dragón en una cama, Sabo se inclinó. Dragon-san, ¿qué es exactamente ese gran trastorno que mencionaste? Dragón abrió lentamente los ojos, su mirada profunda como el océano, su voz débil pero con un matiz escalofriante. Los marines, un monstruo desconocido ha aparecido en ellos. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. Capitán del cuartel general de la Marina, Mike. ¿Mike? Sabo se puso rígido. ¿Capitán? ¿Un simple capitán de la Marina? ¿Es realmente necesaria una respuesta tan drástica para un solo hombre? Dragón levantó una mano lentamente, presionándola contra su herida vendada, con el ceño fruncido mientras luchaba contra el dolor. Esta herida, dijo con un susurro sombrío. Me la infligió él. Sostuvo la mirada de Sabo. Sus propios ojos reflejaban una cautela profunda y perturbadora. Con un solo corte. Un corte. Sabo se enderezó bruscamente, sin poder creerlo. ¿Cómo es eso posible? Lo es, repitió Dragón, con la voz cargada por el peso de su derrota. Desde el momento en que blandió su espada hasta el momento en que atravesó todas mis defensas, fue solo un único corte. Recordó las últimas y escalofriantes palabras de Mike. Adviertan a todos en el ejército revolucionario, ordenó en voz baja y con tono de orden. Mantente alejado de Mike y mantente alejado de sus hombres. Lee los 40 capítulos siguientes y apóyame en Patreon. Patreon. com/MV Translator Comentario 7 Comentario Votar capítulo 47. Capítulo 47. Una vez que aterricen en Arabasta, que Mike venga a verme en persona. Arabasta. Rain Diners, sede del imperio criminal de Baroque Works.
En la opulenta habitación, tenuemente iluminada, el aire estaba denso por la neblina del humo de cigarros caros. Reinaba el silencio, un silencio pesado y expectante, interrumpido únicamente por el golpeteo rítmico de la lluvia contra las ventanas reforzadas. Toca, 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 el sonido de botas blancas resonó por el pasillo de mármol. Una figura alta y esbelta entró en la habitación, su largo cabello negro se balanceaba ligeramente bajo la tenue luz amarilla. Señorita, todo el domingo. Una voz baja y ronca habló, ejerciendo una presión innegable que parecía absorber el calor del aire. El que hablaba era un hombre de expresión severa y cruel y con un grueso cigarro apretado entre los dientes. Se giró lentamente en su enorme silla giratoria, su mirada aguda cortante como un fragmento de vidrio mientras observaba al recién llegado. Era Sir Crocodile, un consumidor de fruta arena tipología y uno de los 7 señores de la Guerra del Mar. Llevaba un elegante abrigo negro y su mano izquierda estaba sustituida por un enorme gancho dorado que brillaba fríamente. Una cicatriz larga y fea le cruzaba la cara, haciéndolo parecer aún más amenazante. Levantó la mano, dio una profunda calada a su cigarro y exhaló lentamente una nube de humo blanco. Entrecerró los ojos y fijó una mirada aguda en la mujer que tenía delante. Ella era Nico Robin, la mujer a la que el gobierno mundial llamó la Niña del Diablo. Llevaba un abrigo de piel blanco sobre una minifalda violeta y un sombrero de vaquero blanco a juego sobre su cabello negro azabache. Sus ojos profundos e inteligentes le daban un aire de fría belleza y peligro oculto. Cocodrilo sabía que esta mujer no le era leal. Ella era un animal acorralado, que se refugiaba bajo el ala poderosa de un señor de la guerra. Aún así, su valor era inmenso. Ella era la única persona en el mundo capaz de descifrar los poneglyphs, la clave final para el poder supremo que él buscaba tan desesperadamente. El arma antigua, Plutón. Habla, dijo Cocodrilo, quitándole importancia con un gesto de la mano. ¿Qué quieres? Señor Zero, la voz de Nico Robin era tan suave y firme como el agua quieta, con una sonrisa serena en su rostro. Ella colocó suavemente un telegrama sobre su escritorio. Los marines se han puesto en contacto con nosotros a través del gobierno mundial. Oh. En los próximos días, un capitán del cuartel general de la Marina llegará a Arabasta para una gira de inspección, explicó, con un tono de voz cargado de elusiva insinuación. El gobierno mundial espera que podamos brindarle nuestra hospitalidad. Una sonrisa fría y sin humor tiró de los labios de Crocodile. ¿Un capitán del cuartel general? Resopló, con la voz llena de desdén. ¿Hospitalidad? ¿De verdad el gobierno mundial cree que puede darme órdenes, tratando a los señores de la guerra como si fueran sus perros? Señor Zero, la identidad de este capitán es algo especial. ¿Especial? Un destello de escarcha brilló en los ojos de Cocodrilo. Es el nuevo ayudante del almirante de Marina Kizaru, un capitán recientemente ascendido llamado Mike. ¿El ayudante de Kizaru? La sonrisa de Crocodile se desvaneció levemente y frunció el ceño. Tomó el perfil cuidadosamente compilado de Robin. El capitán Mike, antiguo miembro de la rama 186 de East Blue, conocido por su actitud despreocupada, apodado la vergüenza de los marines de East Blue, por alguna razón desconocida, fue transferido al cuartel general y se convirtió en ayudante de Kizaru. ¿Razón desconocida? Cocodrilo dio una calada a su cigarro, y su fría sonrisa regresó. Claro. Su estilo descuidado probablemente le guste a Kizaru. Pero Kizaru es un auténtico monstruo. ¿Qué tiene que ofrecer esta basura del mar más débil? Extendió su gancho dorado y pellizcó suavemente el telegrama, reduciéndolo instantáneamente a arena fina que se escurrió entre sus dedos. Señor O, ¿sus órdenes son? Preguntó Robin en voz baja. HMPH. Los ojos de Crocodile parpadearon. Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando su ciudad casino. ¿Un capitán holgazán e inútil de East Blue espera que lo entretenga? Su voz era un gruñido bajo. Soy uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, no un insignificante desconocido. Resopló, con una mirada penetrante y feroz. Notifique a todos los agentes de Baroque Works, ordenó. Cuando los marines desembarquen en Arabasta, que este capitán Mike venga a verme en persona. Mientras un señor de la guerra estaba conspirando en el desierto, un cierto capitán de la marina estaba ocupado molestando a otro tipo de cabeza caliente en Logetorun. Brom. El rugido del motor de una motocicleta anfibia estalló afuera de la sucursal de la marina. Mike saltó de la bicicleta con naturalidad. Buen viaje, Smokey. Silbó, dando una palmadita en la parte delantera de la moto. HMPH, me costó meses de sueldo.
Smoker levantó la barbilla con un dejo de orgullo en su voz. Este es mi bebé. Le lanzó a Mike una mirada fulminante, con la intención de mantenerse serio, pero al final solo suspiró. De verdad, es una pérdida de tiempo ponerme tan nervioso contigo. No es que no pueda vencerte, ni por esta caja de puros almirante que me regalaste. Es porque yo, Smoker, soy un hombre magnánimo. Ah, ¿sí? Mike levantó una ceja y había un brillo juguetón en sus ojos. ¿De verdad? Observó la expresión de superioridad moral de Smoker antes de comentar con indiferencia. Por cierto, parece que Luffy sombrero de paja escapó con éxito de ti. La sonrisa de Smoker se congeló instantáneamente, sus labios se crisparon mientras una vena pulsaba en su frente. Que una tripulación pirata novata cause caos justo debajo de sus narices y luego se aleje pavoneándose hacia la libertad. Fue exasperante. Probablemente ya hayan entrado en Grand Line, añadió Mike, con un tono tan indiferente como si estuviera hablando del clima. ¿Vas a perseguirlos? La presa cuidadosamente construida de la magnanimidad de Smoker finalmente se rompió. El recuerdo de Luffy sonriendo, el caos en los muelles, la humillación de la intervención del dragón, todo volvió de golpe. Chase. Rugió, su voz resonó por toda la base mientras saltaba de nuevo a su Billower Bike y se dirigía a toda velocidad hacia los muelles, dejando una columna de humo blanco y furia justa a su paso. Lee los 40 capítulos siguientes y apóyame en Patreon. Patreon. com/MV Translator comentario 3 comentario. Votar capítulo 48. Capítulo 48. Otros roban el conocimiento. Voy directo a la fuente. Persecución. Gruñó Smoker con los dientes apretados, con la furia de un cazador cuya presa se le acaba de escapar de las manos. Atrapamos a sombrero de paja en Grand Line. Giró bruscamente, ladrando a los soldados que estaban detrás de él. Preparen un buque de guerra para Grand Line, ahora. Sí, señor. Respondieron los soldados, poniéndose en acción. Mike se quedó de pie a un lado, observando la escena con una mirada tranquila y una sonrisa juguetona tirando de la comisura de sus labios. Se estiró perezosamente, la viva imagen de la despreocupación y del me importa un carajo. Buena suerte, Smokey. Gritó. Vea por ellos. Con eso, Mike se dio la vuelta y comenzó a caminar tranquilamente de regreso al Distrito Rojo, con su mente ya divagando hacia lugares más cálidos y agradables. Deja que Smoker lo persiga, reflexionó con una leve sonrisa en sus labios. Seguirá a los sombreros de paja hasta Whiskey Peak, luego a Little Garden, luego a Drumisland, para finalmente terminar en Arabasta. Si de verdad quiere alcanzarlos, lo más inteligente es esperarlos en Arabasta. Pero ese no es mi problema. Sus propios planes para Arabasta eran mucho más importantes. Primero, ganaré $1.000 millones en el casino Rain Dinners, soñaba despierto, y luego los usaré para comprar todos los perfumes famosos de Nanoana. Se los regalaré a todas las bellezas de pechos grandes del desierto, las conquistaré con mi encanto y mis habilidades, y me embarcaré en un romántico viaje por las arenas. Montaré en camellos, entrenaré con dugongos de kung fu y montaré los patos de pico superpunteado con una bella dama bajo el hermoso cielo nocturno de Arabasta. Cerró los ojos, sintiendo ya el calor del desierto. ¿Y si alguien me pregunta qué estaba haciendo? Estuve inspeccionando minuciosa y exhaustivamente cada región de Arabasta para asegurarme de que no hubiera piratas presentes. Nadie podría ser más diligente que yo. Oye. Gritó la voz profunda de Smoker, sacándolo de su ensoñación. ¿No vienes? Mike se detuvo, su expresión tan perezosa como siempre. ¿Perseguir a sombrero de paja? Preguntó, como si la idea fuera absurda. No. No se me escapó. Además, añadió con una sonrisa de confianza. Si realmente hubiera querido atraparlo, ¿crees que habría podido escapar? Tú, Smoker se quedó sin palabras por un momento, una emoción complicada brilló en sus ojos. El recuerdo del ataque de Mike que partió el cielo todavía estaba fresco en su mente. Exhaló una espesa nube de humo y su expresión se tornó seria. Con una fuerza como la tuya, ¿por qué no te esfuerzas más? Mike miró a Smoker con un rastro de genuina lástima en sus ojos. ¿Esfuerzo? Fumador, ¿crees que todos somos como ese chico Kobe, que esforzarse 200 veces más da sus frutos? Escucha mi consejo. El esfuerzo por sí solo no garantiza el éxito. Pero no intentarlo. Eso garantiza una vida fácil y sin preocupaciones. Tú, ¿qué clase de disparate retorcido es ese? El rostro de Smoker se ensombreció. Es la verdad de la vida. HMPH. Smoker se quedó en silencio, respirando profundamente para reprimir su ira.
Finalmente, exhaló, en voz baja pero firme. Bien. Iré tras ellos yo mismo. Mike suspiró por dentro. Él conocía la naturaleza obstinada de Smoker. Incluso si alcanzara a los de sombrero de paja, ¿podría su poder seguir el ritmo del crecimiento tramposo de Luffy? ¿Qué sentido tenía perseguirlos solo para convertirse en un personaje secundario en su historia? El tipo es decente, después de todo, pensó Mike. Podríamos intentar hacerle entrar en razón, fumador, dijo, y su tono de repente se tornó serio. Los campos magnéticos, el clima y las corrientes de Grand Line son caóticos. Ni siquiera con una pose de Locke se puede determinar su ubicación exacta. ¿Por qué no te quedas en Loguetown? Aquí custodias la entrada a Leas Blue. Aquí eres invencible. Dicho esto, Mike se giró para marcharse. Había dicho todo lo que podía. Los pasos del fumador se detuvieron. Se quedó mirando fijamente el mar distante y agitado por la tormenta, mientras las palabras de Mike resonaban en su mente como martillos contra su orgullo. Recordó haber visto la ejecución de Roger en esa misma ciudad, una escena que se le había grabado en el alma y le había hecho profundamente consciente del sufrimiento que la gran era de los piratas había desatado en el mundo. Vio la sombra de Roger en Luffy sombrero de paja. Un Roger muerto había iniciado este lío. ¿Qué haría un rey pirata vivo en el mundo? Su sentido de justicia le gritaba que lo persiguiera. Pero la fría lógica de Mike era innegable. Perseguirlos ciegamente hasta Grand Line, donde sus habilidades de fruta humo podían ser contrarrestadas por Aki, era una tarea inútil. Tiene razón, admitió Smoker para sí mismo con una oleada de frustración. No soy lo suficientemente fuerte. Mike podía permitirse el lujo de no entrenar porque ya poseía una fuerza abrumadora. Al igual que el almirante Kizaru, él dictaba su propio ritmo. Pero él. La brecha entre él y un verdadero monstruo como dragón era prueba suficiente. Y la distancia entre él y los tres almirantes, era como el cielo y la tierra. Pero, pensó mientras una nueva idea tomaba raíces. Antes lo vi discutiendo técnicas con el almirante Kizaru, ese bastardo perezoso, tiene sus propios métodos únicos, métodos que incluso interesaban a un almirante. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender algo. La única manera de hacer realidad su justicia era hacerse más fuerte. Y la clave a esa fuerza, el hombre que guardaba los secretos de un nivel de poder completamente diferente, estaba aquí. Tras respirar profundamente, Smoker tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Se volvió hacia sus desconcertados hombres. Detengan todos los preparativos, ordenó con voz firme y con una resolución nueva e inquebrantable. Encuentra a Tashigi. Capitán. Los soldados lo miraron confundidos. Voy a abordar la nave mocoso de Mike hacia el cuartel general, la voz de Smoker se hizo firme. Y en el camino, voy a tener una larga conversación con él.